Que vamos a compartir la pantalla. Bueno chicos, ya saben, me conocen, buenos días, mi nombre es Andrés Tanante, soy médico cirujano de San Marcos, profesor de anatomía de ustedes y también de la Facultad de Medicina. Y el día de hoy vamos a iniciar lo que sería el capítulo 2 y ya con esto cerramos tejidos, ¿ok? ¿Me confirman que se ve, chicos? Aceptar, chat. Se ve bacán, ¿no? Excelente. ¿Qué tal el simulacro? Ya dieron el simulacro los chicos, ¿verdad, tutora? Sí, han dado un simulacro el día sábado. Justo les estaba comentando que en el curso de biología con anatomía Ujú. están los chicos del área A con un promedio de 4 de las 8 que les siguen. Y justo por Ya. ahí les están enviando una preguntita para que la pueda resolver, por favor, profesor. Son Sí, preguntas de bueno. anato. Había dos preguntas, me acuerdo. Había la pregunta de qué es clave, la pregunta de cartílago, y en este caso la pregunta es qué tipo de tejido está en el túbulo contorneado, ¿verdad? Entonces, en Sí, le este han caso, enviado la imagen chicos, por el chat. ajá, la clave es, recordemos, a ver, chicos, repito, cuando nosotros tenemos que pasar sustancias, porque aquí el objetivo es que la sangre se filtre, a ver, voy a copiar esta imagen y la voy a poner en mi diapo mejor, ¿ya? Y la voy a explicar rapidito. A ver, y luego la borro. Ya, se ve en pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, miren. A ver, chicos. La clave aquí. Recuerda lo que yo te enseñé. Yo te enseñé, que cuando tú tienes epitelios, tú tienes dos opciones. O es para pasar sustancias o es para fricción, ¿te acuerdas? Los epitelios podían ser de dos tipos, simples o polis. ¿Cuál era el epitelio que sirve para pasar sustancias? ¿El simple o el poli? A ver, chicos. Los epitelios que son las células que nos cubren, el exacto, el simple. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una nefrona. La nefrona es una zona donde la orina se filtra primero acá en el túbulo contorneado proximal, pero después se va a seguir haciendo en un tubito. En este tubito se va a seguir, mira, está bien pegadito a la sangre porque hay cosas que van a pasar de la sangre al tubo y también del tubo a la sangre. O sea, este túbulo contorneado, ¿será un epitelio simple o un epitelio poli? ¿Hay fricción acaso? Díganme, chicos, ¿hay fricción, sí o no? El toque para iniciar la clase. Exacto. Y si no hay fricción, ¿qué tipo de epitelio sería? ¿Simple o poli? Oli. Poli, muy bien. Ahora, no, poli no. Acuérdate, si no es, la fricción es poli. La fricción es poli. Es simple. Como es un paso de sustancias, es simple, Fox. ¿Ok? Es simple. Porque tenemos que pasar pichi. Ahora. La orina, a diferencia de lo que sería el agua, el aire del alveolo, es un poquito más tóxica y tiene moléculas. Como ya tiene algo de moléculas, no puede ser plano, pero tampoco puede ser cilíndrico porque el cilíndrico solo está en el tejido digestivo. Entonces, ¿qué tipo de tejido tiene el túbulo contorneo proximal? Si no es ni plano ni cilíndrico. Cúbico. Clave, epitelio simple cúbico. Y sí había clave, ¿ok? La segunda pregunta es sobre lo de respecto no, respecto al virus de inmunodeficiencia, ese es problema de ¿cómo se llama? De biología, ¿ah? Porque ustedes les han enseñado virus en biología. La otra pregunta, si no me equivoco, es la de cartílago. Hay una pregunta de cartílago. Pero igual, a ver, se sabe que son retrovirus complejos. A veces siete premisas. Adquiere su envoltura al gemar desde la membrana del linfocito T. Su genoma es RNA bicatenario doble cadena. No es RNA, es DNA para mayor estabilidad. Es sRNA uni. Posee tropismo por las células que expresan el receptor CD4 como los macrófagos. Las que tienen los CD4 es el linfocito T. ¿El contacto casual y el aerosol de saliva son vías de transmisión? No, eso es falso. Las dos últimas son falsas. Así que la clave para mí es en la 100 besito. Pero a mí me importa que sepan la mío. A ver, chicos, la otra pregunta, la de cartílago, ¿la tienen por ahí? La de cartílago. Porque hay una pregunta de cartílago. Ya para empezar la clase. El toque, chicos, que llevamos 9 minutos. No va a faltar tiempo. Tenemos que ver tres tejidos hoy día.
Pásenla por el chat, ¿ya? A ver. Voy a ir proyectando mi pantalla ya. Mm. ¿Se entendió, chicos, por qué es simple cúbico, no? Es simple porque van a pasar sustancias como la orina y es cúbico porque no tiene que ser ni aire, no tiene que ser ni comida. Como es intermedio, es simple y es cúbico. Ya, lo importante es que lo saque primero como simple o como plano o como poli. Con eso sale todo. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos a iniciar el día de hoy. ¿Se me escucha claramente? Confírmeme que se escucha para iniciar, chicos, ya. Excelente. Empezamos. Vamos a ver el día de hoy el tema de tres tejidos, los tres tejidos que faltan. Vamos a hacer un pequeño repaso de sangre, porque de sangre no hablamos mucho la semana pasada. Hablamos lo esencial nomás. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de lo esencial? El tejido sanguíneo. ¿Qué tipo de tejido es para empezar, chicos? El tejido sanguíneo, ¿qué tipo de tejido es? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos tejidos? A ver, ¿cuál era la palabra clave de la semana pasada? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la palabra clave? ¿Y cuál era la palabra clave de la semana pasada? Te enseñé, ¿ah? Conjunto, porque el tejido es un conjunto de células, pero solo células o tiene algo más. ¿Te acuerdas? Un tejido es un conjunto de células más qué. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? Su matriz, muy bien, su matriz extracelular. Exacto. Su matriz extracelular. Entonces, ¿quién le daba las características al tejido? ¿Las células o la matriz? ¿Quién le daba las características al tejido? Muy bien. ¿Y qué daban las células? ¿Qué daban las células? ¿Qué daban las células? ¿Qué daban las células? ¿Qué daban las células, chicos? Las funciones, muy bien. Entonces, ahora veamos los cuatro tejidos. ¿Cuáles son los cuatro? ¿Cuántos tejidos animales hay? Cuatro, muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Empezamos. ¿Cuál es el tejido de la superficie? ¿Cuál es el tejido de la superficie, chicos? ¿Cuál es el tejido de la superficie? Muy bien, el epitelial. ¿Cuál es el tejido de la contracción? El tejido del movimiento, de la locomoción activa. ¿Cuál es el tejido? Exacto, muscular, muy bien, no me preguntes. ¿Cuál es el tejido de la coordinación por neurotransmisores? Nervioso, Nervioso, muy bien. ¿Y cuál es el tejido que se encarga de todo lo demás, de lo que no nos gusta del anime, del relleno? conjuntivo, Conjuntivo, muy bien. Ahora, este conjuntivo, ¿en cuántas maneras se podía clasificar? ¿Te acuerdas? Dos, muy bien. ¿Cuál era el criterio? Si estaba o no estaba qué. Si no estaba y estaba qué. ¿Cuál era el criterio? ¿Te acuerdas? Si no estaba especializado y si estaba especializado. Si no estaba especializado, ¿cuál es el tejido clásico? El que es el tejido conjuntivo por excelencia, el más parecido a todos. Acuérdate, acuérdate, es repaso. Estamos repasando el toque, lo de la semana pasada. ¿Cuál era el tejido no especializado por excelencia? El tejido conjuntivo laxo, acuérdate, ¿ah? Y si el laxo le aumento fibras colágenas, ¿cómo se llama? Y si al laxo le aumento fibras colágenas, ¿cómo se llama? Se llama tejido conjuntivo denso, acuérdate, el regular y el irregular. ¿Y cuál es el tejido que tienen los bebés? El embrionario. ¿Y el especializado cómo se dividía, profe? ¿Te acuerdas cómo se llama la grasa? ¿Cómo se llama la grasa? ¿Tejido? A, di. Pozo, adiposo, no liposo, adiposo. Siguiente, el tejido que está dentro de lo que sería... ¿quién es el tejido que es avascular y que su matriz tiene 100% agua y se llena de fibras? Y dependiendo de sus fibras se clasifica en tres. Tiene una membrana que se llama pericondrio y tiene unas células que se llaman condrocitos, condroblastos. Los condroblastos producen la matriz, los condrocitos producen la mantienen y la condrocele es exacto, cartílago. Y el último tejido especializado, ¿cuál era? El que tiene matriz de hidroxiapatita. ¿Quién es? Empieza con O. El óseo, muy bien. Y el otro que nos faltaba era el sanguíneo. ¿Se entendió? Ahí está el repaso de la semana pasada. Mira, nos hemos vuelto a ubicar. Estamos ahora en tejido sanguíneo. ¿Ok? Listo, ahora sí. Ya podemos empezar la clase. Otra vez, chicos. A ver, respóndeme. ¿Ah? Último, último. Con esto cerramos ya. Yo quiero asegurarme de que tú estés súper capacitado.
La palabra clave era conjunto. ¿Por qué? Porque un tejido es un conjunto de qué, chicos. Un tejido es un conjunto de. Al toque, escribe, escribe, teclea, teclea, dibujito, teclea, células. Muy bien. Y estas células se encargan de qué? De la función de las características. Al toque. Se encargan de la función de las características, de la función. Y las características, ¿a quién le corresponden? ¿A quién le corresponden? ¿A quién le corresponden, muchachos? A la matriz. ¿Y cuántos tejidos hay? ¿Cuántos tejidos hay? Cuatro. ¿Y cuál es el tejido más oncogénico? El que produce más cáncer. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era el epitelial? Muy bien. ¿Y cuál es el tejido que se carga de lo que sería eh, el tejido que se encarga de lo que sería la contracción muscular? El tejido que se encarga de la contracción muscular. ¿Cómo se llama ese tejido? El tejido que se divide en tres, que lo vamos a ver hoy día. El tejido que se encarga de la contracción, del movimiento. Del movimiento muscular. Muy bien, chicos. El muscular. Siguiente. El tejido que se encarga de lo que sería la coordinación, la transmisión de información. ¿Cómo se llama? Nervioso, muy bien. Y el tejido que se encarga de rellenar todo. Ahora sí, tejido que se encarga de rellenar todo. Eso. ¿Y cuántas maneras se puede clasificar? ¿Y esas maneras de qué depende? Si está o no está qué cosa, si está o no está qué cosa, si está o no está qué cosa. Especializado, muy bien. Si no está especializado, ¿cuál es el tejido que más se parece a todos? El tejido más clásico, el más general, el laxo, acuérdate, este es el más clásico, el más general, el laxo, ¿ok? ¿Y cuál es el tejido que tiene más colágeno y que puede estar ordenado o desordenado, pero tiene harto colágeno? El denso, muy bien, que le encuentran los tendones, ¿te acuerdas, no? Y la gelatina de Wharton, ¿te acuerdas? La gelatina de Wharton del cordón umbilical, ¿qué tipo de tejido es? Es mucoide y el mucoide es embrionario, muy bien. Y el mesénquima también es embrionario. Tejido que se divide en grasa unilocular y multilocular. Unilocular es la energía, multilocular es el calor, adiposo, muy bien. Tejido que se divide en tres, en fibroso, hialino y flexible, elástico. ¿Cómo se llamaba ese tejido? El que se divide en fibroso, hialino y elástico. Exacto, cartilaginoso. ¿Y cuál era el único de esos tres que no tiene pericondrio? ¿Te acuerdas? Que regenera mal, que es duro. ¿Cómo se llamaba, chicos? ¿Cómo se llamaba? No, 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 no. ¿Ves cómo competencias automáticamente? ¿Cuál es el tejido cartilaginoso que es duro? Que no regenera bien porque no tiene pericondrio. Eso he preguntado, eso he preguntado. No, no, no te automatices, no te automatices. No, Kiara, ¿cómo se llama el tejido cartilaginoso que se encarga de... Pues no le he puesto ahí, tú tienes que acordarte los tres, lo acabo de decir, fibroso, hialino y elástico. ¿Cuál es el tejido de esos que es el más duro? ¿Cuál es el tejido cartilaginoso que al ser más duro, además se encarga de regenerar mal, que lo tenían en los meniscos, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama ese tejido, chicos? ¿Cómo se llama ese tejido? Fibroso, exacto, eso quería, fibroso, muy bien. Luego, en hueso, ¿cómo se llama el tejido óseo que tiene la médula ósea? ¿Cuál de los dos es el que tiene la médula ósea? ¿El esponjoso o el compacto? El El esponjoso. esponjoso, El esponjoso, acuérdate, porque el compacto son láminas nada más. El compacto son láminas. El compacto son láminas duras. A mí me importa que sepas que el esponjoso, como es poroso, ahí está la médula ósea roja. En cambio, el compacto, como son láminas, tiene la médula ósea amarilla. ¿Ok? Listo, hemos hecho un pequeño repaso de la clase. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¿Me seguiste, te perdiste para volver a explicar o ya podemos empezar? Al toque, ya podemos empezar, dime, ya podemos empezar, dime, go, profe, go, go, go. ¿Se entendió ahora sí? Ya empezamos, ¿ah? Vamos, uno, dos, tres, tejido sanguíneo, vamos chicos, tejido sanguíneo, ahora sí. Ya son dignos, ya recordaron, acuérdate. Yo necesito, cuando yo te enseño un cuaderno, en ese cuaderno o toma de apuntes, tú lo divides a la mitad. La mitad izquierda es para ti, no me importa, la mitad derecha es para mí, para que notes esto que te he hecho recordar ahorita. Anótalo, anótalo, porque eso es lo importante, la carnecita de la semana pasada. Ahora vamos con tejido sanguíneo. Rapidito nomás. El tejido sanguíneo, acuérdate, profes, ¿cómo se dividía todo? ¿Se acuerda? Claro, se dividía en una matriz y se dividía en unas células. Entonces vamos a hacer lo mismo. La matriz viene a ser, ¿cómo se llama la matriz líquida? El medio donde flotan las células del tejido sanguíneo. ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Cómo se llama la matriz en este caso, de la sangre? Exacto, el plasma. Muy bien, el plasma. El plasma es el líquido de la matriz. Pero aquí hay que poner un paréntesis. El plasma es el líquido que está en el medio vivo, ¿ok? En la persona viva. El plasma es el líquido que está, uy, sorry, que está en la persona viva,
¿ok? El plasma es el líquido que está en la persona viva. Es el que circula. Este es el que circula en la sangre, ¿ok? Circula en los vasos. Pero, profe, cuando usted me saca sangre en un tubito, ¿has visto esos tubitos? Cuando hay una extracción de sangre, hay dos opciones. Si el tubito, escúchame, si el tubito tiene anticoagulante, extracción en tubos. Si el tubito tiene anticoagulante, entonces va a seguir siendo plasma. ¿Por qué, profesor? Porque se conservan los factores de coagulación. Porque es anticoagulante, porque los factores de coagulación son unas proteínas. Empezamos, ¿ah? Los factores de coagulación son unas proteínas que van a estar dispersas en el plasma. Cuando tú te rompes un vasito, al toque actúan y hacen un coágulo. Son 13 proteínas de coagulación, los factores de coagulación. Una de ellas es el calcio, por ejemplo. Y los factores de coagulación están dentro de un proceso llamado hematosis o hemostasia. ¿Te acuerdas? Hematosis o hemostasia, chicos. Hematosis o hemostasia. Elige, 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 elige. Hematosis o hemostasia. Es con H, Kiara. Hemostasia, muy bien. Entonces, si yo quiero a la hemostasia, yo necesito activar esos factores. No que se gasten. Son como unas balas. A ver, los factores de coagulación, para que me entiendas, son como unas minas. Tú las pisas, explotan y ya no las puedes volver a usar. Otra vez, otra vez, otra vez. Los factores de coagulación son como unas minas. ¿Ok? Tú las pisas, explotan y ya no las puedes volver a usar. Entonces, un anticoagulante lo que hace es mantiene a los factores tranquilos. Como los mantiene tranquilos, eso sigue siendo plasma. Ojo, ¿ah? Si yo tengo un tubito que tiene un anticoagulante, como el tubito morado que tiene EDTA y tiene heparina, la heparina es un anticoagulante, eso va a hacer de que el plasma siga siendo plasma porque mantiene los factores de coagulación. Pero si el tubito no tiene, entonces los factores se gastan. Y por eso en esos tubitos de sangre ves que tus células hacen un cilindro redondo. No sé si has visto alguna vez cuando te han sacado sangre, que las células se condensan en un tubito, ¿sí o no? Dentro del tubito, se hacen como una columna de sangre. ¿Has visto alguna vez? Esos factores se gastan, forman coágulo. ¿Y cómo se llama al plasma si yo le quito los factores de coagulación, chicos? Eso tiene un nombre, eso se llama suero. Escúchame, ¿ah? Si yo los gasta sin factores de coagulación porque se gastan, eso se llama suero. Ojo, ¿ah? No es lo mismo plasma que suero. No es lo mismo plasma que suero. El plasma viene a ser todo el líquido como tal, que circula en el vaso, en el vivo. Si yo te extraigo sangre en tubos, hay dos opciones. Si yo tengo anticoagulante, va a seguir siendo plasma porque los factores se mantienen intactos. Pero si no tiene anticoagulante, los factores se van a consumir porque siempre se consumen fuera del cuerpo humano. Siempre, es automático y van a formarte un coágulo. Y como van a formarte un coágulo, es un plasma sin suero, ¿ok? Entonces, en resumen, esto es abajo, ¿ya? En resumen, ¿qué es el suero? El suero es el plasma sin los factores de coagulación. ¿Quedó claro? El plasma es, si le quito los factores de coagulación, eso se le llama suero. ¿Por qué te digo esto del suero? Porque nosotros tomamos exámenes de sangre a veces del suero, no del plasma. Del plasma completo, nosotros solo vemos lo que vendría a ser las células. En cambio, si yo quiero medir tu glucosa, tu creatinina, etcétera, yo necesito solo el suero, no me interesan las células. ¿Quedó claro? Los factores de coagulación ahí estorban. Por eso has escuchado creatinina sérica. ¿Cómo se llama? No sé, ferritina sérica, hemoglobina sérica. ¿Sérica qué significa? Suero, ¿ok? Suero. Listo. Entonces veamos los componentes del plasma, rapidito. ¿Quedó claro esto del anticoagulante, de lo de los factores de coagulación, chicos? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Quedó claro? ¿A alguien no le quedó claro para explicarlo rapidito, chicos? Normal, ¿ah? No hay ningún problema. Componentes, ya todo claro, excelente. Listo. Entonces, ¿qué componentes tiene el plasma? Como es un líquido, ¿qué componente tendrá a la cabeza? ¿Qué componente tendrá, chicos? ¿Qué componente tiene el plasma a la cabeza? ¿Qué componente? ¿Qué componente? ¿Qué componente? Agua. Agua, muy bien, es un medio líquido, por eso es un medio líquido. Listo.
¿Y qué componentes tiene? Además de eso tiene, ¿cómo se llamaban las sales minerales? Eso te deben haber enseñado en biología. ¿Cómo se llaman las sales minerales que son biomoléculas inorgánicas en pequeñas cantidades en el cuerpo? ¿Cómo se llaman? Empieza con E. Empieza con E. Y porque transmiten electricidad y son piedritas. Exacto, los electrolitos. Díctame. Hay los electrolitos, escúchame, con esto voy a saber si sabes biología. Los electrolitos pueden estar dentro o fuera de la célula. ¿El plasma está dentro o fuera de la célula, chicos? ¿El plasma está dentro o fuera de la célula? Fuera. Entonces, el plasma es como si fuera líquido extracelular. Recuerda, el plasma es un líquido extracelular, es parte del líquido extracelular. Acuérdate, el plasma es parte del líquido extracelular. El líquido extracelular, te recuerdo, es igual al plasma más el tejido que bañaba las células, que es el tejido intersticial, que es la matriz de los otros tejidos. ¿Ok? Esta es la matriz de la sangre y esta es la matriz de los otros tejidos. Así se llama, el tejido, el líquido intersticial, ¿ok? Entonces, nosotros ahorita, pero en conclusión, nosotros somos como si fuéramos líquido extracelular. ¿Cuál es el catión del líquido extracelular? Pregunta de examen. ¿Cuál es? Si no lo sabes, anótalo. ¿Ah? ¿Cuál es el catión? Catión significa electrolito positivo, ¿ah? Del líquido extracelular. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Primera pregunta. ¿Quién es el catión del líquido extracelular? El electrolito positivo más abundante a nivel extracelular. ¿Quién era? ¿Te acuerdas? ¿Quién era, chicos? ¿Quién era? Empieza con... Bueno, su letra no empieza con el nombre. Es del grupo 1A de la tabla periódica. Fácil, es del grupo 1A. Tiene, creo que número atómico 11, exacto. Sodio, muy bien, el sodio. Acuérdate, ¿ah? El catión del líquido extracelular más importante es el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio regula la presión osmótica. El sodio va a hacer varias cosas hoy día. Acuérdate del sodio, ¿ah? El sodio es aquel que... ¿Te acuerdas qué hacía el sodio? El sodio se encargaba de la membrana, de la despolarización de membrana, activar las membranas. El sodio es como una pila, es el que inicia todo. ¿Ok? Eso hace el sodio. ¿Qué más hace el sodio? El sodio se encarga de regular el agua. El sodio jala agua. Si hay sodio, hay agua. ¿Ok? ¿Y cuál es el anión más importante a nivel extracelular? ¿Cuál es el anión del líquido extracelular? ¿Quién es el que se encarga de regular la parte negativa a nivel extracelular? Extracelular, ¿ah? ¿Cómo se llamaba, chicos, el anión extracelular? El más importante. ¿El sodio con quién va? Con el cloruro, muy bien, con el cloruro, ¿ok? Listo. Entonces, todo lo que es positivo, a ver, empezamos. Profe, ¿y no hay potasio? Sí hay potasio, pero es mínimo. Profe, ¿y no hay calcio? Sí hay calcio, pero es mínimo, ¿ok? A todos los electrolitos en sangre, en general, a cualquier molécula en sangre, le vamos a apellidar lo siguiente. Espérame. Todos los componentes de la sangre, como son en sangre, tienen un nombre. Le pones el nombre de del componente y le terminas en emia. Ejemplo, si yo quiero medir el nivel de sodio, será natremia. Si es mucho, hipernatremia. Si es poco, hiponatremia. Si es potasio, calemia, por eso es con K, o potasemia. Si es mucho, hipercalemia. Si es poco, hipocalemia. Si es calcio, calcemia. Si es mucho, hipercalcemia. Si es poco, hipocalcemia. Cloruro, cloremia. Si es mucho, hipercloremia. Si es poco, hipocloremia. ¿Se entendió? En base a eso, yo tengo los nombrecitos de lo que vamos a ver aquí. Otro, por ejemplo, el bicarbonato. El bicarbonato que tiene la función. ¿Cómo se llamaba cuando neutralizo ácidos y bases? Eso tiene una función que te han enseñado en biología. Tiene nombre de lo que usan las chicas cuando sangran. ¿Cómo se llama eso? No es toalla. ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? O por ejemplo también cuando tienes una tina, ¿cómo se llama lo que evita que la tina se le vaya el agua? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Cómo se llama eso? Tampón, exacto, tampón. O, ¿cómo se llama eso? ¿El otro nombre del tampón? Buffer, exacto, acuérdate, ¿ah? El bicarbonato es el tampón o buffer de la sangre, no son las proteínas, ¿ok?
Bueno, acá tenemos al bicarbonato, que es un electrolito, es un anión negativo. Acuérdate, estos son los negativos. Ya está. ¿Y cuál es la proteína que genera? Escúchame, las proteínas aquí generan algo llamado presión oncótica. Las proteínas jalan agua también, pero no como el sodio, ¿ok? Eso se llama presión oncótica. Son los que regulan la presión oncótica. ¿Cómo se llaman las proteínas de la sangre, chicos? ¿Cuál es la proteína más importante de la sangre? Pregunta examen. ¿Cuál es la proteína plasmática más importante? Voy a ponértelo en el chat, ¿ah? Eso sí lo notas, ¿ah? La proteína plasmática más importante, la que se encarga de transportar sustancias, un montón de sustancias. ¿Cómo se llama esa proteína plasmática, chicos? Al toque. Empieza con A. Muy bien, albúmina. Subámosle el nivel, Kiara. ¿Y quién produce la albúmina? Les creo, ¿ah? ¿Qué órgano produce las proteínas de la sangre? ¿Cómo se llama el que te produce las proteínas de la sangre? El hígado. Muy bien, chicos, el hígado. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene poca albúmina en sangre, ¿qué puedo inferir? ¿Qué le está fallando? El hígado. ¿Y cómo se llama cuando falla el hígado? Insuficiencia o falla hepática. Exacto. No, renal, ¿por qué? ¿Estamos en riñón? No, estamos en hígado. Falla hepática. Falla hepática. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las otras proteínas, chicos? Las globulinas. Y las globulinas pueden ser de dos tipos. Pueden ser, déjame busco el símbolo. Pueden ser alfa, beta y... ¿Dónde está el gamma? Déjame un rato lo busco. Quiero el símbolo gamma. Hay símbolos, chicos. Símbolos matemáticos. No, están. Aquí estás. Alfa, beta, gamma. Listo. Las alfa, las beta y las gamma, ¿ok? Las alfa y las beta van a ser varios tipos de globulinas que a lo menos no nos importan, ¿ok? Ahí están los factores de coagulación, transportadores, etcétera, etcétera. Son varias. Estas son las que me importan, las gamma, porque las gamma globulinas también se les llama inmunoglobulinas y también se les llama anticuerpos. Oh, entonces eso es importante en las proteínas plasmáticas. La albúmina es la que regula, de todas estas tres, la albúmina es la que regula la presión oncótica, porque es la más importante. ¿Ok? La albúmina se encarga de transportar, por ejemplo, las hormonas las transporta la albúmina, transportador de moléculas insolubles. Por ejemplo, la bilirrubina, todo lo que no sea, todo lo que sea grasoso, como no puede ir en sangre, que es un medio líquido, y sea algo hidrofóbico, todo lo hidrofóbico lo transporta la albúmina, por eso es muy importante la albúmina, ¿ok? Ahora, supongamos que tienes un cirrótico y ves que el cirrótico empieza a sangrar. ¿Su hígado está bien o está mal? Mira, pregunta a nivel medicina, ni siquiera a nivel pre, a nivel medicina. Tienes un cirrótico y tienes que el paciente está sangrando. ¿Es buen o mal pronóstico? Razona. ¿Y por qué? Un cirrótico, ¿qué cosa tiene? ¿Qué le falla? ¿Qué órgano le falla en el cirrótico? Dime, de frente, al toque, al toque. ¿Qué órgano le falla al cirrótico, chicos? Al toque. El hígado, muy bien. Entonces, si el cirrótico, yo te estoy diciendo a alguien que tiene falla hepática y ya no tiene, y está sangrando mucho, ¿por qué alguien sangraría? Tú, para no sangrar, necesitas ¿qué cosa? Coágulos. ¿Y quién te forma los coágulos? Los factores de coagulación. Entonces, el cirrótico tendrá exacto. Y si no hay coagulación, significa que ya no está produciendo ni siquiera proteínas de factores de coagulación. Mal pronóstico. Muy bien, Fox. Eres médico. ¿Ven? Así de sencillo. O sea, y es más, mira, con eso te puedo decir, un cirrótico tiene sangrado y ¿qué más tendrá? ¿Tendrá buenas defensas o malas defensas? Tendrá buena, exacto, y se puede infectar, ¿entendiste? Cuando uno no tiene bien el hígado, le falla la albúmina, le falla los factores de coagulación y le fallan las inmunoglobulinas. ¿Entendiste? Por eso muere un cirrótico, muere de infecciones también. Por esto de acá, porque no tiene para producir anticuerpos, no tiene proteínas. ¿Se entendió?
Entonces ya hablamos del agua, ya hablamos de los electrolitos, ya hablamos de las proteínas plasmáticas. ¿Qué otro componente tiene el plasma? El plasma, así importante, importante, no tiene más. ¿Ok? Eso es todo en cuanto a plasma. Ahora, estos factores de coagulación, ojo, son 12 o incluso algunos mencionan ahora que son 13. El número 5 es el calcio. Y estos factores de coagulación, el número 4, sorry, el número 4 es el calcio. Y de estos factores de coagulación que se enumeran del 1 al 13, mejor te lo pongo así, ¿ya? Ya. Acuérdate, estos factores de coagulación pueden ser dependientes o no dependientes de vitamina K. Porque te acuerdas que la vitamina K, ¿cuál es el nombre de la vitamina K? Si no lo sabes, te lo dicto, ¿ah? Fitomenadiona. Fitomenadiona. La vitamina K va a ayudar a que haya mejores factores de coagulación, pero lo malo de eso es que si por A o B no hay vitamina K, no hay esos factores de coagulación. La memotecnia es esta, mira. 2, 7, 9 y 10. Porque los nervios craneales que te voy a enseñar después van a ser 3, 7, 9, 10. Así que acuérdate de esto, ¿ah? 2, 7, 9, 10 son los factores de coagulación dependientes de vitamina K. El factor 2, el 7, el 9 y el 10. Ojo, ¿ah? Ojo, datito, datito. Listo, esos es todos los componentes de lo que vendría a ser el plasma. También me faltó el pH. El líquido, como es un líquido que tiene moléculas, es un líquido que tiene un pH, porque también tiene una concentración de hidrogeniones, ¿cómo se llama esto? De protones, hidrogeniones. Y esos protones a veces generan gradiente. ¿Cuánto es el pH de la sangre? Pregunta de examen. El pH de la sangre es ácido o básico, chicos. ¿Mm? ¿Es ácido o básico? Al toque, chicos, el toque es ácido o básico. El pH de la sangre es ácido o básico. Razóname, razóname. Básico, muy bien. ¿El pH neutro cuánto es, chicos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el pH neutro? ¿Cuál es el número del centro? El 7. Entonces, mira, el pH en este caso va a ser 7,4 más menos 0,05. O sea, va desde 7,35 a 7,45. Ok, en promedio 7,4. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará cuando el pH es muy bajo? Mira, si el pH es menos de 7,35, eso tiene nombre. ¿Cómo se llama eso? Es un pH ácido. Y como yo te dije, todo lo que está en sangre, ¿cómo se llama? Acabaría en que acidemia. Si el pH, no, justo eso voy. Te voy a enseñar bien, para que no sufras en la universidad. pH ácido es acidemia en sangre, solo lo estoy midiendo en sangre. pH básico se llama alcalemia. Y cuando ya aparecen los síntomas, ahí ya cambia. Cuando ya aparecen los síntomas, ahí ya se llama acidosis y se llama alcalosis. Oh, o sea, si yo tengo pH y no tengo síntomas, para mí eso es solo un hallazgo de sangre. La clínica manda siempre. Entonces, cuando yo ya tengo síntomas, ahí se llama acidosis y alcalosis. Porque la acidosis tiende al coma y la alcalosis tiende a las convulsiones, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿y quiénes son los que regulan? ¿Cómo se llamaban los que regulan el pH, chicos? ¿Te acuerdas? Regulan el pH, ¿cómo se llamaban esas moléculas? Tú me dijiste ahorita, lo de lo que usan las chicas para contener la sangre. ¿Cómo se llamaba eso? Tampón, buffer. Muy bien. ¿Ok? ¿Y cuáles son los tampones de la sangre? A ver, acuérdate, ¿cuáles son los tampones de la sangre? Primero, el más importante, ¿cuál es? El tampón bicarbonato. Segundo, el tapón fosfato. Tercero, ¿cómo se llama? Las proteínas. ¿Y estas proteínas, cuál es la proteína que más hace tampón? La hemoglobina. Acuérdate, ¿ah? Listo, esas son las proteínas que regulan el pH. Entonces tenemos componentes, el agua, que tiene su pH. Dos, los electrolitos, que también tienen sus alteraciones en base a los electrolitos. Mucho sodio, mucho potasio es peligroso, ¿ok? Tres, las proteínas plasmáticas, ¿ok? ¿Se acabó? Hasta ahí hemos hablado de plasma. Mira, hasta ahí hemos hablado de plasma. Y todo lo que no sea matriz, las células
Tienen nombre. ¿Cómo se llamaban las células en el tejido de la sangre? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaban las células en el tejido de la sangre? ¿Cómo se llamaban las células en el tejido de la sangre, chicos? ¿Cómo se llamaban? ¿Elementos qué? ¿Elementos qué? ¿Elementos qué? Elementos formes, yo te enseñé muy bien, elementos formes. Y los elementos formes se pueden clasificar en tres series. La primera es la que me define la hemoglobina, el hematocrito. ¿Cómo se llama esa serie? ¿Serie blanca, roja o plaquetaria? ¿Cuál es la serie que se encarga de llenarme la hemoglobina, el hematocrito, que me define anemia, policitemia? ¿Cómo se llama esa serie? ¿Serie? ¿Serie qué, chicos? ¿Serie qué? ¿Serie? Roja, blanco, plaquetaria. El toque, roja, blanco, plaquetaria. Roja. Y la serie roja tiene los eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes. Si no lo sé, te lo enseño. Glóbulos rojos o también llamados hematíes. ¿Ok? Hematíes. Siguiente. La serie que se encarga de la defensa, ¿cuál es? Roja, blanca o plaquetaria. Al toque, roja, blanca o plaquetaria. Blanca, muy bien. Y sus células son los leucocitos. Los leucocitos o glóbulos blancos. ¿Ok? O glóbulos blancos. Que tienen varios tipos, ¿te acuerdas? Tenemos con granos y sin granos. Y por último, tres. Tenemos la serie plaquetaria, que como dice su nombre, tiene las plaquetas. Las plaquetas. Esos son los elementos formes. ¿Cuánto forman los elementos formes? Aproximadamente 45%. ¿Cuánto forma lo que vendría a ser el plasma? El resto, pues 55%. ¿Ok? Listo. Si hay como esto depende del agua, escúchame, y ahora sí vamos a ponerle un poquito de aplicación clínica, ¿ya? Para que sepas si te lo preguntan por enfermedades. Aquí atentos los del área. El plasma se ve alterado solo por dos cosas. El volumen, la hiper e hipovolemia. Aquí, cuando hay mucha agua y cuando hay poca agua. ¿Por qué habría poca agua? ¿Por qué habría hipovolemia? Por deshidratación y por hemorragias. Pierdo volumen, pierdo plasma. ¿Y por qué habría mucho plasma? ¿Por qué habría mucha agua? Eso no existe. Generalmente, si yo veo mucho plasma, es que hay pocos elementos formes y me hace creer que tengo mucho plasma. Entonces, mira, cuando yo tengo poca agua, la sangre, los elementos formes son más. Entonces, eso se le llama hemoconcentración, porque la sangre está concentrada. En cambio, si yo, por ejemplo, no tengo elementos formes, acá, si yo no tengo elementos formes, yo no tengo elementos formes, hay mucho plasma, entre comillas. Pareciera que hay mucho plasma. Pero no es cierto, ¿ah? Solo es que no hay elementos formes. A eso ¿por qué puede pasar? Porque hay una poca producción o hay una pérdida. Entonces, ¿eso cómo se llama? Se llama hemodilución. Eso se llama hemodilución. ¿Ok? No tengo. Entonces, eso me hace creer que tengo mucha agua. Eso se llama hemodilución. La sangre se diluye. ¿Ok? La única manera en la que tendría harto plasma es cuando yo te paso terapia de suero. Cuando te ponen suero, te llenas obviamente de agua nomás. ¿Ok? Esa es la única condición. Si yo tengo, a ver, si yo tengo al 25 al 24 mucha agua, eso sería porque me están pasando tratamiento, tratamientos con cloruro de sodio. Y me encharcaron, me sobrecargaron de agua. Excesivo. ¿Ok? Nada más. Listo. Lo otro que vimos, las proteínas plasmáticas de la albúmina, ¿dónde se ven afectadas? En la insuficiencia hepática. Cuando el hígado funciona mal, no hay proteínas y falta todo esto de acá. ¿Ok? Acidosis, alcalosis. ¿Esto por qué pasa? Profesor, disculpe, ¿puede repetir si me fue el internet? Ah, claro. A ver, te estoy poniendo las aplicaciones, las enfermedades. Cuando no hay agua, cuando no hay plasma, ¿eso por qué sería? Porque lo he perdido por deshidratación, porque no tomo agua, o por hemorragias. Y eso se va a llamar hemoconcentración. Y es una hipovolemia, no hay volumen de sangre. Pero si hay mucho plasma, realmente no hay mucho plasma. La única manera es de que haya un tratamiento excesivo con cloruro de sodio. Pero si hay mucho plasma es porque no hay células. Y si no hay células es hay
producción como la anemia o porque las perdí. Entonces se le llama hemodilución. Otro, las proteínas plasmáticas, ¿dónde se ven afectadas? En la insuficiencia hepática. Como no hay, y el hígado no funciona, no me produce estas proteínas y tiene cada una sus funciones. Si los electrolitos están en exceso o en defecto, eso se llama trastornos hidroelectrolíticos. Ahí lo dejo, las iniciales nomás. La hipernatremia, la hiponatremia, la hipercalemia, etcétera. Eso ya lo van a ver en la carrera. Y la alcalosis o acidosis, eso va a depender qué tan bien compense, escúchame, uno, si es que yo pierdo ácido o gano ácido. Yo ganaría ácido, por ejemplo, si no respiro. Acumulo CO2 y eso hace que acumule ácido. Eso depende si acumulo o pierdo ácido. La clave aquí es acumular o perder ácido. ¿Ok? Si yo acumulo o pierdo ácido, si yo acumulo o pierdo ácido, eso me va a dar alcalosis o acidosis. No pierdo o gano bases. Generalmente eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, un ácido clásico es el CO2. Si yo acumulo CO2, hay acidosis respiratoria. Pero si, por ejemplo, yo pierdo CO2 porque respiro rápido, eso es una alcalosis. Otro, si por ejemplo yo vomito mucho, estoy perdiendo el ácido de mi estómago, eso me da una alcalosis metabólica. ¿Entendiste? Así más o menos funciona. Una pregunta, una nomás, dime, al toque, para ya pasar. Dale, dale, dale. Chicos, vayan tomando screenshot, que ya terminamos la primera parte de sangre, vayan tomando screenshot de lo que me hacen la pregunta. Al toque, al toque, al toque, al toque, al toque. Y voy a hacer repaso, voy a hacer preguntas de tejido sanguíneo. ¿Cómo influye la organización tridimensional en la matriz celular en la diferenciación celular? ¿Y qué papel? Esa pregunta suele más huele a pregunta que has copiado de un banco. A ver, ¿cómo influye la organización tridimensional en la matriz extracelular en la diferenciación celular? ¿Y qué papel cumplen las integrinas en la transducción de señales mecánicas hacia el núcleo? A ver, aquí hay dos preguntas en una sola. Y aplica a todos los tejidos, no solo al tejido sanguíneo, por si acaso. La organización de la matriz extracelular, que es cómo se armen las fibras, porque todo esto tiene fibras. El único tejido que tiene pocas fibras así es el sanguíneo, porque no le conviene tener fibras, los demás sí. Permiten que las células, este es mi libro, exacto, ¿ves? Permite de que chicos, una pregunta, Kiara, tu pregunta, está en el libro de las preguntas que vamos a resolver hoy, ¿sí o no? ¿O es un libro aparte? Porque si es de las preguntas de hoy, las resuelvo después, mejor. ¿Ok? Profesor, buenos días. No, está en el libro aparte de anatomía, pero es lo que le estoy preguntando. Ya, ya. Entonces, bueno, las fibras organizan a las células y le dicen a una célula que esté a un lado o esté en otro lado. No la dejan moverse a diestra y siniestra, salvo la sangre, que es en constante movimiento. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que sería el sistema nervioso, empuja a las células ependimarias hacia afuera y deja las neuronas hacia adentro. En el caso del sistema muscular, las proteínas se arman de la manera en que la célula pueda organizarse. Si las fibras son horizontales, estriado, ¿no? Si las fibras son en desorden, célula lisa. Otra, por ejemplo, si en el tejido conjuntivo, como vimos, ¿no? Si el tejido ordena los fibroblastos de una manera lineal, van a producir colágeno lineal. Entonces va a ser tejido conjuntivo denso. Entonces, las fibras de la matriz son las que hacen la diferenciación en base a la posición. Y el papel que cumplen las integrinas son proteínas dentro de varias, como las endotelinas, como lo que vendrían a ser las desmogeninas, etcétera, ¿ok? Son proteínas de las uniones intercelulares. Entonces, las proteínas como las integrinas van a permitir de que las células se encuentren o no en su ubicación. Cuando las células saben que se encuentran en su ubicación adecuada, van a poder activar, es como que tú te mudas. Y dices, ya, ese es el lugar donde te vas a sentar. Como ya sabes que ese es el lugar donde te vas a sentar, vas a empezar a producir las funciones que tú necesitas. Y las funciones de todas las células se basan en lo que produzcan, en sus secreciones, en las hormonas, etcétera, dependiendo de la función, ¿no? Si es una célula muscular necesita actina y miocina. Si es una célula nerviosa necesita la proteína tau, las proteínas de desplazamiento. Si es un fibroblasto necesita colágeno. Entonces, como todo se basa en la producción de proteínas, o también llamada transducción, vamos a ver eso.
Y las integrinas lo que van a decirle al núcleo es, núcleo, produce proteínas. Pero las integrinas van a estar solo en el lugar donde la célula se tiene que quedar. Si la célula no ha llegado a ese lugar, las integrinas no se activan y no producen proteínas. Porque, por ejemplo, supongamos que la célula no ha migrado donde le corresponde y es un melanocito. Si el melanocito no llega a la capa basal, no puede empezar a producir melanina. ¿Se entendió, Kiara? ¿Ahora sí? Espero que sí, ¿ah? Para ya continuar. Y ya tomaron el screenshot. ¿Ok? Kiara. ¿Se entendió? En conclusión, las fibras se ordenan por la matriz y las integrinas le dicen a la célula actívate. Puedes empezar a producir proteínas. ¿Quedó claro, Kiara? Ya voy a borrar la pizarra, ¿ya? Listo. Supongo que habrá quedado claro. Ahora vamos a hablar, listo, genial. Ahora vamos a hablar de lo que vendrían a ser los tipos de células, ya no del plasma, ¿ok? Sino de los tipos de células. Pero antes, al toque, chicos, repaso, al toque, al toque, al toque. Mira, yo que te pregunté en lo que vendría a ser plasma. Yo te pregunté lo siguiente, número uno. ¿El plasma está dentro o fuera de los vasos? Al toque, respóndeme, dibujito, respóndeme. El plasma, ese líquido que circula, ¿está dentro o fuera? ¿Qué? ¿Está dentro o fuera? No, no de las células, ¿ah? De los vasos. De los vasos sanguíneos. Maquinita eres, jejeje. Ya. Ahora, el plasma, ¿qué cosa, cuál es la diferencia entre el plasma y el suero? ¿Qué tiene uno que no tiene el otro? ¿Qué tiene uno que no tiene el otro? Quién tiene uno que no tiene la coagulación o los factores? No, no son los anticoagulantes. Son los factores de coagulación, los que coagulan más bien. Ojo, ¿ah? ¿Y quién tiene los factores? ¿El plasma o el suero? ¿Quién tiene los factores conservados? El plasma. Por lo tanto, el plasma puede coagular. El suero ya no puede coagular. Porque el suero ya los gastó. Acuérdate, ¿ah? El suero es el plasma sin factores. El suero es el plasma sin factores. ¿Yo de dónde extraigo las cosas para medírtelas en la sangre? La glucosa, la creatinina. Del plasma o del suero, chicos. ¿De dónde mido yo? ¿Del plasma o del suero? Del suero. Muy bien. ¿Ok? Listo, muy bien. Ahora, si yo quiero decirte el nivel de sodio en sangre, ¿cómo se dice? En una sola palabra, ¿cómo se dice el nivel de sodio en sangre? ¿Cómo se dice nivel de sodio en sangre alto, por ejemplo? Por química, ¿cómo se llamaba cómo se llama, de dónde, qué palabra viene el sodio? De natrium, ¿sí o no? Entonces, si yo te digo mucho sodio en sangre, ¿cómo sería? Si es mucho, hiper. Si es sodio, natro. Y como es sangre, natremia, hipernatremia. Otra vez, ahora tú. Yo tengo poco cloruro en sangre. ¿Cómo se llamará eso? Ahora poco cloruro en sangre. Hipocloremia, o bueno, hipocloremia. Muy bien, muy bien. Ahora, yo tengo mucho potasio en sangre, ojo, en sangre, ¿ah? Tengo mucho potasio en sangre. ¿Cómo se llama eso? Hiperpotasemia o calemia, ¿ok? Hipercalemia, porque viene de la palabra calium. Muy bien. Y si yo te digo que tengo poco calcio. Poco calcio. Muy bien, hipocalcemia, muy bien. Y si yo tengo muchos protones en sangre, o sea, está ácida mi sangre, ¿cómo se llama? Solo en sangre, nada más, ¿ah? Nada más. Le tomo un examen de laboratorio y sale que tiene mucho ácido en sangre. ¿Cómo se llama eso? Si yo tengo mucho ácido en sangre. Acidemia. Pero si yo veo que tengo poco ácido en sangre. No, no es acidosis, recuerda Fox. No es acidosis. Es acidemia. Porque estoy hablando de sangre, nada más. La premisa es esa. Si solo es en sangre y no hay yo no he dicho ni un solo síntoma. Cuando en tu ejercicio veas de que, se desmayó, se cayó, está deprimido, de la nada convulsiona, tose. Tú ves algo.
médico, ahí ya deja de ser acidemia y se llama acidosis. Si solo es un hallazgo de sangre, se llama acidemia. Otro, no sé, ya, Fox Guaroto, lo encuentras vomitando, está perdiendo ácido, y lo encuentras vomitando, 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 y de la nada empieza a convulsionar. ¿Cómo se llamaría eso? Perdió tanto ácido que está, perdió tanto ácido, perdió ácido, no ganó ácido, pero está vomitando, está perdiendo ácido. Si pierde ácido, exacto, y está con síntomas porque está convulsionando, ¿cómo se llama eso? Alcalosis. ¿Se entendió, no? Otra vez, si hay mucho ácido, es ácido. Si hay poco ácido, es alcalino. Si hay síntomas, ya es osis. Si es sangre, es emia. Muy bien, Alison. Muy bien, Fox. ¿Entendiste? Ya, ahora. Si estás convulsionando causa. Mentira, contra. Ya, al mismo Fox, como está convulsionando y perdió mucho ácido, yo le pongo un cloruro a la avena. Pero me voy a dictar clase aula 20 y esa aula, y como le dejo el cloruro, lo empiezo a encharcar. Lo lleno de harto cloruro de sodio. Le he pasado como 3 paquetes y él está hinchado. ¿Cómo será eso? Si hay mucha agua, si hay mucha agua, hay mucho plasma. Si hay mucho agua, las células se van a diluir o concentrar. Si hay mucha agua, las células se van a diluir o concentrar. Si hay mucha, exacto, se llama hemodilución. Muy bien. Y encima el pobrecito tenía anemia. Es hemodilución, exacto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, una persona de la calle de la nada lo atropellan y está en hemorragia, llega al hospital y no tiene presión arterial? Sus valores de sangre están elevadísimos. ¿Por qué estaría elevadísimos sus eritrocitos? Tiene muchos eritrocitos, viene de la altura. Me sale eritrocitos, lo normal ponte que sea hemoglobina de 12, pero como ha sangrado, su hemoglobina está en 18. ¿Me debo asustar? ¿Es un paciente de la sierra? ¿O es que como no tiene volumen, qué cosa ha hecho? ¿Ha diluido o ha concentrado su sangre? Ha concentrado, ¿entendiste? Eso se llama hemoconcentración. Ah. Luego tenemos un paciente que toma mucho, un cirrótico. Un cirrótico, lo primero que va a hacer es no tener albúmina. Entonces se va a hinchar, va a tener edema, va a hincharse, esa es la presión oncótica. Va a tener las piernas hinchadas el cirrótico, va a tener los ojos hinchados, va a estar todo encharcado, una pelota de agua, porque no puede retener el agua en los vasos sanguíneos, el agua se sale de la sangre porque no hay albúmina. Luego, exacto, no hay albúmina, no hay albúmina. Muy bien, Foxa, no hay albúmina, ¿cómo se llama? Olvídate, yo no quiero que me diga así, pero hoy, concentrado diluido. Si no hay albúmina, bueno, ya tienes razón, pues si no hay albúmina, la sangre se escapa, estaría concentrada en la sangre, pero eso se llama hipoalbuminemia. Muy bien, está bien, Fox, se llama hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia, muy bien, no te frustres, ¿ah? Está bien, ¿ah? Se llama hipoalbuminemia. Entonces, pero como no tiene albúmina, tampoco tiene factores de coagulación. El cirrótico que yo debería vigilar, ¿le debería estar punzando a cada rato su brazo? ¿Le creo, lo pincho o no debería pincharlo? Porque, ¿qué no tiene también, aparte de albúmina? ¿Qué le faltaría? ¿Qué debo asumir que le está faltando si le empiezan a salir moretones? ¿Qué le faltaría? Al toque, factor, no hierro. ¿Qué le faltaría? Aparte de albúmina. ¿Qué le faltaría aparte de albúmina, chicos? ¿Factores de? Claro, pues le faltan factores de coagulación. Entonces, al cirrótico yo lo debo estar pinchando a cada rato, debo estar rompiendo sus vasitos. No, por eso una contraindicación para los cirróticos es la punción. Ah, mira, ya estás pensando como médico, sin ser médico. Y por último, ¿yo podría hacer que personas enfermas estén a su alrededor, que lo puedan contagiar? ¿O debo evitar el contagio? Debo evitar. ¿Por qué? ¿Tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene? No tiene, ¿entendiste? Ya sabes cuidarnos cirrótico ya. ¿Viste qué fácil es la medicina? Ya, siguiente, ahora sí. Ahora que ya repasamos y estoy seguro de que has entendido, vamos con esto, rapidito. ¿Cómo se llamaba el órgano donde se producen las células madre? ¿Cómo se llama? Mira, célula madre hematopoietica multipotencial, el hemocitoblasto. ¿Dónde está? Solo quiero que sepas dónde está. Dime dónde está esa célula. ¿Dónde está esa célula? ¿De dónde viene? Exacto, roja o amarilla, roja o amarilla, roja o amarilla. Roja o amarilla, Yanela. Roja, muy bien, roja. Exacto, la célula, la médula ósea roja es el único órgano que hace hematopoiesis, ¿verdadero o falso? Te enseñé, ¿ah? Hace unas semanas.
Falso, hay más, ¿te acuerdas? El saco vitelino y el hígado. Muy bien. Entonces hay más órganos. ¿Te importa saberlo? No, pero ya sabes que hay más. Entonces tú ves acá que hay dos familias, la familia mieloide y la familia linfoide. La familia mieloide, como estás viendo, mira, me va a dar... Tú quiero que encierres las células que yo te voy a hacer que encierres, mira. Primero esta de acá. Esta célula se llama el megacariocito. El megacariocito es la célula y cada partecita que sale del megacariocito, ¿sabes cómo se llama? Trombocitos o plaquetas. Anota, pregunta de examen. ¿De dónde vienen las plaquetas? ¿Las plaquetas son células? No. ¿Y de dónde vienen, profesor? Vienen de los megacariocitos. Muy bien. Carioncito no. ¿Y por qué se llama megacariocito? Porque tiene un carión, un núcleo enorme, enorme. Y ahora hablemos de las funciones de las plaquetas. Las plaquetas van a unirse. Mira, te voy a enseñar cómo funciona la coagulación rapidito, ¿ya? Préstame atención, ¿ah? Te voy a enseñar cómo funciona la coagulación rapidito, rapidito, rapidito. Hay dos tipos de coagulación. Tenemos aquí un vaso sanguíneo, ¿ok? Supongamos, mira, de que esta es la piel y acá hay un vasito sanguíneo cerca a la piel. Entonces tú ahorita te haces una herida. Mira, 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 préstame atención, te voy a enseñar cómo coagulas. Acá te haces una herida, F. Dañas la piel, pero dañas el vaso. Como dañas la pared del vaso, vamos a hacer un zoom. Como la pared del, mira, la pared del vaso está rota y por aquí se están fugando los glóbulos rojos. Por eso que se te hace un moretón, se te pone todo rojo acá. O te han golpeado, por ejemplo, te pueden haber golpeado también, te meten un puñete fuerte. Entonces ese puñete fuerte rompe los vasitos sanguíneos y la sangre se empieza a salir, por eso sale un moretón. Escúchame, escúchame, ¿ah? Entonces la pared se ha visto dañada. Como esta pared se ha visto dañada, esta pared estimula un factor que se llama factor 3. Ahorita no quiero que te memorices los factores, solo quiero que me hagas caso. Escúchame, escúchame, ¿ah? Y el factor 3 es el que dice, oye, la pared está rota, vengan, 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 vengan. Entonces empieza la cascada de coagulación. ¿Y qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar? Lo primero que viene acá es una plaquetita. Y acá aparece otra plaqueta, aparece otra plaqueta, aparece otra plaqueta. La plaqueta se une a través de esos factores de coagulación. Y luego estos factores de coagulación, el último que se llama fibrina, son redes. Esta fibrina va a amarrar a las plaquetas. Los factores de coagulación se aumentan en cascada. Uno activa al otro y activa al otro y activa al otro. El objetivo al final es que la fibrina en la sangre está así, enrolladita. Está enrolladita. El objetivo de esta fibrina, fibrinógeno, que está enrollado, es volverlo fibrina, que es una fibra larga. Otra vez, ¿ah? Este se llama fibrinógeno y este se llama fibrina. Fibrinógeno genera fibrina, ógeno, por eso así como pepsinógeno y pepsina. Entonces, el fibrinógeno es una proteína así redonda, enrollada, y el objetivo es desenrollarla. Para eso son los factores de coagulación, ¿ok? Los factores de coagulación van a hacer que esta proteína enrollada se haga lineal. ¿Para qué? Para que la fibrina haga redes con las plaquetas y las plaquetas las tengan y hagan, y esto que se acaba de formar acá, mira, 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 esto que se acaba de formar acá, que tapa el vaso sanguíneo hasta que se repare, se llama coágulo. A todo ese proceso en lo que me formo un coágulo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el proceso de la coagulación? ¿Te acuerdas? Empezaba con H. Díctame, díctame. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Hemostasia. ¿O era homeostasis? No. ¿Era hematosis? No, era hemostasia. Entonces, para esto se necesita inflamación. Para esto se necesita agregación plaquetaria. Las plaquetas se empiezan a juntar y se activan. Activación plaquetaria. Activación y agregación plaquetaria. Las plaquetas se activan y se van a agregar, se van a juntar. Y además, tres, se va a formar la red de fibrina. Se activa la fibrina, ¿ok? Esta es la cascada de coagulación. Cascada de coagulación. ¿Qué significa la cascada de coagulación, chicos? Significa que los factores de coagulación van a hacer que el fibrinógeno, fibrinógeno redondo, es una proteína circular, se haga fibrina. Y esta fibrina es una proteína lineal.
Listo. Y evita que se salga el agua, evita que salgan las cosas. ¿Ok? El fibrinógeno es hidrosoluble, es una bolita hidrosoluble. En cambio, la fibrina es liposoluble, busca alejar el agua. Por eso que al querer alejar al agua, la sangre se mantiene adentro del vaso sanguíneo. Y ahí se llama la formación del coágulo. Formación del coágulo. Listo. Hay dos formas de activar esta hemostasia. La forma número que acabamos de ver ahorita es la forma extrínseca. Esto es por daño externo. ¿Ok? La otra hemostasia se llama hemostasia intrínseca. ¿Y esta por qué pasa, profe? Esta pasa porque en tu sangre, esto es dentro del vaso. Esto es intravascular. Ahora, eso no te lo enseño todavía del todo, solo quiero que entiendas qué cosa es, que a veces los glóbulos rojos mueren dentro del vaso y pueden obstruir. Entonces, para eso, la hemostasia intrínseca, las plaquetas se encargan de reparar esas cositas, ¿ok? La hemostasia intrínseca es la que nunca debería estar activada así nomás. Por ejemplo, ahorita en tus manos, tus vasos están rompiéndose siempre. Y para que esos vasos no te generen hemorragia, hay una hemostasia basal, que siempre se hace. Pero si esa hemostasia basal se hace muy acumulada, empiezan a aparecer los coágulos, pues los coágulos espontáneos. Y eso es peligroso porque se tapa el vaso, se muere el tejido porque no le llega oxígeno, ¿ok? Entonces, esta hemostasia intrínseca es ante un daño externo. Esta es la clásica. La intrínseca es intravascular. Nada más quiero que aprendas, ¿ok? Y todo se debe a las plaquetas. Las plaquetas van a ser quienes ordenen la fibrina y formen el coágulo. Pero después hay que destruir el coágulo, ¿sí o no? Eso se llaman los anticoagulantes. Los anticoagulantes van a destruir el coágulo. Y a eso es la cabeza es el plasminógeno, todas las moléculas que destruyen el coágulo. ¿Ok? Las moléculas anticoagulantes. Listo, la plasmina, el plasminógeno, etcétera. ¿Ya? Listo. En conclusión, esa es la hemostasia. Con eso aprendimos lo básico de las plaquetas. Rapidito, ahora vamos con lo que sería los eritrocitos. Los eritrocitos, los eritrocitos vienen a ser esta línea de acá. Como es proeritroblasto, eritroblasto, y eso a mí no me importa que te aprendas, a mí me importa que te aprendas esto de acá. Los eritrocitos que tienen núcleo lo tienen que perder. Y cuando ya lo pierden, ya se van a llamar, mira, se van a llamar reticulocitos, que son todavía células que tienen rezagos de núcleo. Y estos reticulocitos van a volverse recién después nuestros eritrocitos, los glóbulos rojos totalmente rojos. Ahora, tú tienes en sangre esos dos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos, los maduros. En cambio, estos reticulocitos solo los voy a ver. ¿Te acuerdas del neutrófilo callado, que era el que se activaba cuando había una infección? Son los glóbulos rojos jóvenes, los glóbulos blancos jóvenes. Lo mismo pasa acá. Estos son jóvenes que se producen cuando falta eritrocito. Si la médula ósea dice no hay eritrocito, activan a estos reticulocitos, ¿ok? Es una manera indirecta de medir a los glóbulos rojos maduros. Porque si yo veo esto, significa que la médula está activada. Si la médula no funciona, no voy a encontrar reticulocitos, ¿ok? Listo, entonces, estos glóbulos rojos maduros ya te expliqué la semana pasada. Estos glóbulos rojos tienen una molécula que se llama hemoglobina. Y esta hemoglobina, a ver, ¿cuánto vive un glóbulo rojo? ¿Te acuerdas cuánto vive un glóbulo rojo? ¿Cuántos días? ¿Te acuerdas cuántos días vive un glóbulo rojo? Eso nunca te debes olvidar. ¿Cuánto vive? 120 días, muy bien. Tiene la hemoglobina. Y ahí viene la anemia y la policitemia. Si hay mucha hemoglobina, se llama policitemia, muchas células. Si hay poca hemoglobina, se llama anemia. Listo. Luego tenemos a lo que vendrían a ser los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos, como ves, hay unos que vienen de la serie mieloide y hay otros que vienen de la serie linfoide. Los que van a venir de la serie mieloide se dividen a su vez en dos. Mira, aquí tenemos a tres y aquí tenemos a dos. ¿Ok? Listo. Entonces ahí aparecen los siguientes nombres. Mira, 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 mira. Ahí aparecen los siguientes nombres, ¿ah? Aquí van a estar sorry, aquí van a estar los granulocitos, porque tienen granos. Y aquí van a estar los agranulocitos, porque no tienen granos, ¿ok? Listo. Entonces tenemos los granulocitos van a ser estos de acá. ¿A ti te importan todos? No me importan todos, me importan los últimos nomás, mira.
Estos dos de acá. Sorry, esto no. Este de acá, el basófilo. Este de acá, el eosinófilo. Basófilo, ¿para quién era? ¿Te acuerdas? El basófilo está presente en algunas alergias. Está presente en algunas alergias. El eosinófilo está presente tanto en alergias como para parásitos. ¿Te acuerdas? Y por último, lo que vamos a tener aquí, el neutrófilo. Que aquí sí yo quiero que cojas a los dos. El neutrófilo podría ser callado o maduro, segmentado, ¿ok? El callado es el chibolo, este es el joven. Y el neutrófilo segmentado es el maduro. ¿Ok? M de maduro le vamos a poner. Listo. Se acabó. ¿Y para qué es el neutrófilo callado? El neutrófilo callado es para las bacterias. El neutrófilo callado es el de la fase aguda de la enfermedad. Acuérdate, ¿ah? De la fase aguda. El neutrófilo callado sobre todo, ¿ok? Listo. Ahora, luego tenemos a los monocitos. Y estos monocitos que están en sangre, van a salir de la sangre. Y estos monocitos van a darme a la cabeza a este macrófago. También me dan a la célula dendrítica, ¿ya? Pero no quiero que te memorices eso ahorita. Entonces, el monocito es aquel que está en la sangre. El macrófago es aquel que está en el tejido. ¿Ok? Es el mismo, solo sale, nada más sale, ¿ok? Es lo mismo, solo sale, nada más. Acuérdate. Listo. Y por último tenemos al prolinfocito que después se va a volver linfocito. Entonces, mira, ahí tenemos a este de acá. El linfocito que se divide en dos, se va a dividir en la célula killer. Mira, acá tenemos a la célula natural killer, que no viene al caso ahorita. Y tenemos a los linfocitos chiquitos que van a ser el linfocito B, que después se vuelve plasmocito cuando produce los anticuerpos, y el linfocito T. Y ahí tenemos lo siguiente, ¿no? El linfocito T era el de la respuesta celular. Mira el repasote que te estoy dando, ¿ah? Y el linfocito B, que se produce plasmocito, era la de respuesta humoral. El linfocito T a su vez se divide en T helper, o CD4, T citotóxico, o CD8, y T regulador. El linfocito B se reproducía en B de memoria y plasmocito. ¿Ok? Listo, se acabó. Tómale foto. Hemos hecho un super repaso de lo que sería todo lo que es tejido sanguíneo, todo lo que es glóbulos rojos, glóbulos blancos, lo importante, la carnecita. Ah, espérate, antes de que tomes el screenshot. Los linfocitos, ¿para qué atacan? Los linfocitos atacan virus. Los linfocitos atacan virus, recuerda. Células infectadas por virus. Células infectadas por virus, recuerda. Eso atacan los linfocitos. Listo, se acabó. Células infectadas por virus. Y en este caso, esta era la inmunidad adaptativa, recuerda. Adaptativa, adaptativa. Los linfocitos. Todo lo demás era la inmunidad, ¿te acuerdas? Era la inmunidad innata. Todo lo demás, voy a hacer una línea, ¿ya? Una línea bacán. Todo lo que no esté por esta línea, todo lo que no esté por esta línea, vamos a mover esto acá. Listo. Todo lo que no esté por esta línea, vamos a poner aquí. Esta es la inmunidad innata. Vamos a cambiarla a verde. Y esta es la inmunidad adaptativa. Bacán. Listo. Así se acabó. Esta es de la fase aguda, esta es de la fase tardía. Mira, ¿cuántos datos tenemos acá? ¿Cuántos datitos hemos dejado? El toque, el toque, el toque, el toque, el toque. Ahora sí, tómale foto, tómale foto, tómale foto. Tómale foto, muchacho, tómale foto. Ya está. Ok, ya está. Entonces yo de ahí te puedo preguntar varias cosas. Empezamos. Tómale foto de una vez para hacerte las preguntas. Pregunta uno. ¿Cómo se llama? ¿Los factores de coagulación actúan en la hemostasia intrínseca o extrínseca? Los factores de coagulación, ¿dónde actúan más? En la intrínseca o en la extrínseca? En la extrínseca, muy bien. ¿La extrínseca es la coagulación que se da espontánea o es la coagulación que se da frente a un daño externo? Es la espontánea frente, o la extrínseca, daño externo, muy bien. ¿Cuál es la proteína que forma redes para el coágulo? ¿Cómo se llama la proteína para el coágulo? ¿Cómo se llama la proteína para el coágulo? La proteína que se encarga de formar redes. Fibrina. Fibrina. ¿Y la fibrina de quién viene? ¿La fibrina de quién viene? De una proteína redonda llamada
¿Cómo se llama la proteína que origina fibrina? Fibrinógeno, muy bien, muy bien. Los factores de coagulación, su única función es hacer que ese fibrinógeno se vuelva fibrina, que esa proteína se haga larga. Siguiente, ¿y cómo se llama el pedacito de célula que ordena la fibrina? Que direcciona la fibrina. ¿Cómo se llama el pedacito de célula que ordena la fibrina? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas no son células, provienen de una célula mayor llamada. ¿Cómo se llama la célula que origina plaquetas? ¿Cómo se llama la célula que origina plaquetas? Al toque. Megacariocito. Muy bien. Exacto, muy bien. Ahora, si yo quiero saber si la médula ósea funciona, yo busco eritrocitos jóvenes, que son más rosaditos. ¿Cómo se llaman esos eritrocitos jóvenes? Que me permite ver si la médula es regenerativa o regenerativa. ¿Quién me permite ver eso? ¿Cómo se llaman los eritrocitos chibolos? Reticulocitos, muy bien. ¿Y cuánto vive un glóbulo rojo? ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? 120, muy bien, 120. ¿Y cómo se llama la proteína que transporta oxígeno y CO2 que está en el glóbulo rojo? ¿Cómo se llama la proteína? ¿Cómo se llama la proteína? Hemoglobina, muy bien. Si no tengo hemoglobina, ¿cómo se llama eso? O la hemoglobina está fallada o está muy mal hecha. ¿Cómo se llama esa enfermedad en la que la hemoglobina es poca o es poco funcionante? Anemia, muy bien, anemia. Y si tengo muchos glóbulos rojos, ¿cómo se llama si tengo muchos glóbulos rojos? ¿Cómo se llama si tengo muchos glóbulos rojos? Policitemia, muy bien. ¿Y cómo se llama el neutrófilo chibolo? ¿Cómo se llama el neutrófilo chibolo? ¿Cómo se llama el neutrófilo recontra chibolo? El neutrófilo que es el que se encarga de la respuesta aguda. Muy bien, el callado, el callado, el callado, el callado, excelente. Muy bien. ¿Y cómo se llama el glóbulo blanco que solo produce alergias, que solo ayuda a las alergias, nada más? Y tiene funciones desconocidas. Y tiene pH básico, basófilo, muy bien. Y el que tiene pH ácido y además actúa contra parásitos, ¿cómo se llama? Que es el que le encuentro en el asma, eosinófilo, muy bien. Y si yo quiero buscar un macrófago en en la sangre, ¿lo voy a encontrar? No, porque el macrófago en la sangre, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el macrófago cuando estaba en la sangre? ¿Cómo se llama el macrófago cuando está dentro de la sangre? Monocito, muy bien, monocito. Y así como también que sale de su casa y se vuelve brava, se come todo, se vuelve un macrófago. El macrófago actúa en la fase aguda o tardía de la enfermedad. El macrófago actúa en la fase aguda o tardía de la enfermedad. Tardía, muy bien. No te olvides, a los granulocitos se les llama polimorfonucleares y a los granulocitos se les llama mononucleares. Ojo, ah. Ahora, eh, ¿y cuál se encarga de la inmunidad adaptativa? ¿Cómo se llama el glóbulo blanco de la inmunidad adaptativa? ¿Cómo se llama el glóbulo blanco linfocito? Muy bien. Y los linfocitos matan ¿a qué cosa? Células infectadas, ¿por qué? Por virus, muy bien. ¿Cuál es el linfocito de la respuesta celular que tiene variantes helper, citotóxica y y reguladora? El T. ¿Y de dónde venía el T? ¿Te acuerdas de qué órgano venía el T? Al toque, ¿de qué órgano venía el T? Del T de timo, muy bien. ¿Y el humoral qué célula es? ¿El humoral qué célula es? ¿Qué respuesta es? ¿T o B? ¿T o B? El humoral, el que produce anticuerpos. ¿Y cómo se llama la célula que produce anticuerpos? ¿Linfocito B o tiene otro nombre? Plas, plasmocito, muy bien. ¿Y este linfocito B de dónde venía? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? ¿Dónde se forma? ¿Dónde se activa? ¿Dónde se forma y dónde se activa? No se activa en el timo, ¿se activa dónde? ¿Dónde se activa? ¿Dónde se activa? Es B de hueso. En la médula ósea. Muy bien, listo, toma el screenshot. Ya le tomaste screenshot a esto, ¿no? Toma el screenshot, porfa. Ya le tomaste, listo, queda. Borro. Y con esto hemos acabado sangre. Ahora sí vamos a músculo, al toque. ¿Ok? Listo. Te había puesto esto, pero ya está. Vamos a músculo. Muy bien. Vamos a músculo. A tejido muscular. Ya, el tejido muscular es importante porque nos va a permitir la contracción muscular. El tejido muscular, su función es generar contracción muscular. ¿Y cuál es el objetivo de la contracción muscular? Acortar distancia. Acuérdate, acortar distancia. Su función es acortar distancia. Y con ese acortamiento de distancia puede o no generar una fuerza. Hay tejidos que solo buscan acortar distancia y hay tejidos que solo buscan fuerza y hay tejidos que buscan ambas, dependiendo de la función.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes buscarían acortar distancia? Nada más, los músculos esqueléticos, pues buscan que, mira, este hueso con este hueso se acerquen. Para eso se acorta. Nada más, otra vez, mira, este hueso con este hueso se acerquen. Su objetivo es acortar la distancia, generar, era el componente activo o pasivo de la locomoción. ¿Te acuerdas? Componente activo o pasivo de la locomoción. Dime, componente activo o pasivo de la locomoción. ¿Cuál era? Activo o pasivo, cómo es tu amigo? Activo o pasivo. Componente activo o pasivo de la locomoción, muchachos. Activo o pasivo. Activo, muy bien. Activo. Tu amigo es muy activo, Fox. Muy bien. Activo. Esos son sus gustos. Ya está. Componente activo. Ya. Y lo otro es la fuerza. La fuerza me va a permitir el impulso de sustancias. Por ejemplo, eso pasa en las secreciones, mira. Eso pasa en las secreciones y en la eyección. ¿Secreción de dónde? De músculo liso, de las glándulas. Tus glándulas tienen que tener algo que las apriete, como una bolsita, y eso se llaman, por ejemplo, los músculos. Hay miocitos a veces alrededor de las glándulas para que las permita apretarse, como el sudor, el sebo, la mama, tiene músculo alrededor para que se apriete. ¿Cómo se llama? El bronquio también tiene músculo para que esas glándulas se aprieten. ¿Y quién más busca sacar líquido? El corazón, pues el corazón busca que con esa fuerza de contracción salga el líquido con fuerza, ¿se entendió? Entonces, por eso, esas son las funciones básicas de la contracción muscular. Su propiedad es la contractibilidad. Y acordémonos de qué tipo de tejido, sorry, de qué tipo de tejido se encarga, de dónde sale, de de ectodermo, mesodermo o endodermo. ¿De dónde viene el tejido muscular? ¿Te acuerdas? Yo nunca te mencioné muscular, entonces lo que es músculo, ¿de dónde viene? Del relleno. Todo lo que no sabías de dónde venía, ¿cómo se llama? Ecto, endo o meso. El resto, ¿de dónde venía? Del meso. Exacto. El origen es mesodermo, ¿ok? Listo. Luego de eso tenemos lo siguiente. Aparte de la contracción muscular, para contraer muscular necesita oxígeno y el oxígeno necesitaría guardar glucosa. Esa glucosa, como el músculo se contrae mucho, necesitas tenerla armada. ¿Cómo se llama la reserva de glucosa en seres vivos animales? ¿Cómo se llama la reserva de glucosa en animales? Acuérdate, ¿cómo se llamaba? ¿Almidón o glucógeno? Almidón o glucógeno. Almidón o glucógeno. Glucógeno, muy bien. Y esa contracción, ese movimiento libera calor. ¿Ok? Libera calor. Entonces, tiene una función también de termogénesis. Por eso que cuando te mueves tienes calor. ¿Cuál es la aplicación de esto, chicos? Los escalofríos. Cuando tú tienes una fiebre, tu hipotálamo piensa. Tu hipotálamo lo primero que va a hacer es subir la temperatura de tu cuerpo. O sea, si ahorita el medio ambiente, ponte, es 20, ¿cómo se llama? No sé, pues ponte, estamos a 25 grados. Tu hipotálamo al inicio lo que hace es decirle al termostato, oye, sube, quiero que estés a 37, 39, 40 grados. Pero yo le digo, pero por favor, si mi cuerpo está a 37. Entonces, mi cuerpo que está a 37 respecto a mi cerebro que tiene 40 grados de fiebre, mi cerebro primero es el que tiene la fiebre. Y dice, tienes 40 grados, o 39 o 38, pero oye, yo tengo 37, mi temperatura es menor a la tuya, exacto. Sientes frío al inicio, sientes frío. Y para sentir ese frío, tú tienes que compensar ese frío moviéndote y por eso tiemblas en la fiebre. Eso se llama escalofríos. Cuando tú ves a alguien con escalofríos, recién está iniciando. Pero después, cuando la temperatura por esos escalofríos empieza a subir, igual al termostato del cerebro, y ahora sí tienes 39, 38, ya empiezas a tener mucho calor. Y por eso liberas calor mediante sudor. Cuando tú veas que alguien está sudando, está acabando el proceso febril. Cuando veas que alguien está iniciando, está con escalofríos, ¿entendió? Los escalofríos son el inicio de la fiebre. Y el sudor es la parte final de la fiebre. Solo con eso yo ya sé si empezó o terminó la infección. Para que veas qué geniales somos los médicos. Siguiente. El músculo
tiene algunas propiedades, ¿ok? Estas son las funciones que tiene. Tiene sus propiedades. ¿Qué propiedades tiene el músculo, chicos? Tiene la propiedad de contractilidad, porque se contrae. Tiene la propiedad de tener un tono basal. Eso se llama tonicidad. Tiene un tono. ¿Qué significa el tono muscular? Tu músculo no está sin moverlo. Mira, este músculo ahorita, este de acá, no está sin moverlo, porque si yo contraigo, hace esto. Si yo relajo, hace esto. Entonces, este músculo del antebrazo anterior, oye, de los del dorso mejor. Si yo hago esto, se está contrayendo. Si yo hago esto, se está relajando. Entonces, si yo lo contraigo, está duro. Si yo lo relajo, no es que esté relajado al 100%. El tono significa que hay una contracción basal. Hay una contracción mínima con la que tiene que tener el músculo, porque si el músculo está flácido, eso es malo, porque le cuesta más activarse, ¿ok? Ahorita estamos hablando de los tres músculos, ¿ah? Aplica para todo, chicos, Fox, aplica para todo. Ahorita estamos hablando de los tres músculos, ¿ok? Todos tienen esto en general. El corazón también libera calor, ¿ok? También almacena glucógeno. El músculo liso igual, ¿ya? Todos tienen contractilidad, tienen un tono basal y también tienen una propiedad llamada elasticidad. Acuérdate, a mí siempre en la universidad me molestaban con estos dos términos. Mira, a ti te han enseñado mal en el colegio esto. La distensibilidad es la capacidad de estirarse. Ojo, ¿ah? Y la elasticidad es la capacidad de regresar después de estirarse. Exacto. Ojo, mira, 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 otra vez, ¿ah? Si yo tengo una liga, si yo estiro la liga, eso se llama distensibilidad. La liga es distensible. Pero si la liga regresa a su lugar, y esa liga es elástica. La elasticidad es regresar después de estirarse. No es estirarse. Tú no eres elástico porque te estires. Tú eres elástico porque regreses a hacer lo mismo después de estirarse. ¿Quedó claro? Entonces el músculo no se distiende porque el músculo no se estira. El músculo tiene la propiedad de regresar después. El músculo es elástico, no distensible. Ejemplo, el pulmón sí es distensible porque puede quedarse así mucho tiempo. El músculo no. Lo estiras y quiere volver a hacer al toque regresar. ¿Entendiste? La elasticidad es regresar después de estirarse. Y ahora sí, vamos con la célula muscular. La célula muscular se llama miocito. Este miocito tiene sus partes. La envoltura de ese miocito se llama, mira, la membrana celular. La membrana celular se llama La palabra miocito, la palabra músculo tiene un prefijo, sarco. Entonces, mira, si es la membrana, sarco y membrana es lema. Si tenemos, por ejemplo, a su plasma, sarco, plasma. Si tengo, por ejemplo, el retículo endoplasmático, en este caso el retículo endoplasmático rugoso que produce harta proteína, retículo, sarco, plasmático o sarcoplásmico también le llaman. ¿Ok? Listo. Si yo tengo, por ejemplo, sus mitocondrias, ya no se van a llamar así, se le van a llamar sarcosomas. Ah, cambia de nombre, ¿entendiste? En el miocito hay varias cosas que van a cambiarte de nombre. Ahí te las dejo. ¿Ok? Y la unidad del miocito se va a llamar sarcómera. Sarcómera. Dependiendo cómo sea esta sarcómera, vamos a tener a lo que vendría a ser la célula. Tiene su citoplasma. Mira, su citoesqueleto. Su citoesqueleto va a tener nombre. Las fibras. ¿De qué? De actino y miosina. ¿Ok? El miocito o fibra muscular, el miocito o también llamado fibra muscular, es la célula muscular. Entonces, mira, por ejemplo aquí, voy a poner esto acá. Esta es una célula muscular, mira, eso es el miocito. Tiene su núcleo, tiene sus miofibrillas por dentro y cada miofibrilla tiene una sarcómera. O sea, ¿qué cosas son esas miofibrillas? Todo eso es su citoesqueleto. Es como si, a diferencia de las otras células en las que... Las otras células generalmente te las dibujamos así, ¿sí o no? Mira, te dibujan una célula, sorry. Las otras células siempre te las dibujan así, ¿sí o no? Células, citoplasma.
y moléculas, organelas. Esa es la clásica célula, listo. Ahora no, la célula va a ser esta. Tenemos una célula así, que tiene su núcleo, tiene a sus retículos endoplasmáticos, que están así como unos tubos en T, tiene varios así. Esos son sus retículos endoplasmáticos, tiene sus mitocondrias, que son sus sarcosomas, tiene su membrana, que es el sarcolema. Pero a diferencia de las... Mira, hasta ahí sigue siendo una célula normal, solo que es una célula larga. Pero ¿qué va a pasar? En esta célula jamás te dibujan el citoesqueleto porque el citoesqueleto es así, todo horrible, a nadie le importa. Pero aquí el citoesqueleto está ordenado en fibras. ¿Entiendes? Mira, a la par que están las organelas, lo que ves aquí son las fibras. Nunca te enseñan de las fibras acá, porque no importan, pero aquí sí importan. Por eso que aquí siempre vas a ver, mira, ¿ves? Acá está la célula, acá está el núcleo, acá puede estar un retículo, acá puede estar la mitocondria, pero aquí el citoesqueleto está ordenado en fibritas. Esas fibras se van a llamar miofibrillas. Y esa miofibrilla, si yo la descompongo, tengo, mira, la miosina es una línea gruesa o delgada, la miosina es gruesa o delgada. Quiero que mires, la miosina es gruesa o delgada. Mira las líneas. ¿Es gruesa o delgada? Gruesa. La miosina, mira, mira bien. La miosina es esta raya roja que está apuntándote acá. Esa es la miosina. La miosina es gruesa. Son los filamentos gruesos. En cambio, la actina, mira, la actina es delgadita. La actina es delgadita. La actina es delgada. ¿Ok? Listo. Hasta ahí me sigues. Cuando te digan filamentos delgados y filamentos gruesos. Entonces, hasta ahí tenemos eso. Los filamentos delgados son los de actina y los filamentos gruesos son los de miosina. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos la base de tejido muscular. Tómale foto, tómale foto, tómale foto. Vamos a conocer cómo se disponen estas fibras. Ah, espérate, antes de que le tome foto, no le tome foto, no le tome foto todavía, todavía no. Acordémonos de esto, ¿ah? Las membranas. Porque todo músculo tiene una membrana que le envuelve. ¿Ya? Mira, otra vez. Las membranas. Listo, empezamos, mira. Al músculo entero tiene una fascia. Y esa fascia se va a llamar también epimicio. ¿Ok? Todo aquí es micio porque es como tú, mentira. Todo, no, todo acá es micio porque es, micio significa músculo, ¿ok? Entonces todo lo que está, mira, arriba, epi significa arriba. Esto rodea a todo. Si no ves epimicio, el otro nombre del epimicio es la fascia. No es aponeurosis, aponeurosis es tendón plano, ahí está mal esa imagen. Por eso prefiero que lo hagas conmigo. Al músculo completo lo entera al epimicio. Eso es el músculo completo, completo. ¿Ok? Al músculo completo lo rodea el epimicio. Siguiente. Al cada fascículo, mira, cada fibra de ese músculo se le llama fascículo. Fascículo muscular. A cada fascículo muscular lo va a rodear el perinicio, porque lo rodea. Perinicio. Rodea nomás. A cada fascículo está el perinicio porque solo rodea. Rodea los fascículos, ¿ok? ¿Y los fascículos qué van a ser? Conjunto de fibras. Entonces, cada fibra, mira, cada fibra muscular, cada miocito tiene una envoltura. Esa envoltura de las fibras musculares, que viene a ser, por así decirlo, el conjunto de los de los sarcolemas, se va a llamar endomisio, porque está hacia adentro, adentro. Entonces, aquí tenemos diferentes criterios. ¿Ok? Listo. Tenemos eso de ahí. Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Todo va bien? Tómale foto, tómale foto. Ahora sí, tómale foto. ¿Ok? Tómale foto, tómale foto. A mí me importa que tomes tú tus fotos. Sin fotos no me sirves. Vamos, al toque, tómale foto, tómale foto. Tómale foto. Muy bien, Fox. Excelente. Listo. Siguiente, borramos. Eso es en cuanto a lo importante de tejido muscular, sus generalidades, ¿ok? Ahora sí, lo que me pidieron, lo que todo el mundo reclama, los tipos de músculo, ¿ok? Pero para hablar de los tipos de músculo,
vamos a ver después lo de la sarcómera, específicamente del esquelético, porque la sarcómera va a cambiar en cada uno. La que siempre te van a tomar en el examen de admisión es la del esquelético. Entonces, mira, empezamos. El músculo se va a dividir en base a las fibras. Si las fibras tienen la actina y la miosina ordenadas, mira, sígueme, ¿ah? Si las fibras tienen actina y miosina ordenadas, aquí mira, tenemos la actina y la miosina así, gruesa, delgada, gruesa, delgada, gruesa, delgada. Actina y miosina ordenadas. Sina paralelas, ordenadas. ¿Dónde más encuentro eso? Mira, acá. Entonces, cuando la miosina y la actina estén ordenadas, eso se va a llamar, ¿cómo se llama eso? A eso de que estén ordenadas tiene su nombre y se va a llamar tejido estriado. Tejido estriado. Por eso que acá no le han puesto. Estriado. Porque parecen estrías. ¿Ok? Estriado. Listo. Entonces, que la actina y la miosina estén ordenadas se llama estriado. Ahora, vamos a hacer las principales diferencias al toque, mira. Fibras estriadas, tubulares y multinucleadas. En cambio, el cardíaco es fibras estriadas, ramificadas y uninucleadas. Entonces, mira, primera gran diferencia, el tejido esquelético tiene varios núcleos. Tiene varios núcleos. En cambio, el tejido cardíaco solo tiene un núcleo por célula. Ojo, ¿ah? Aquí hay uno, aquí hay varios. Segundo, las células aquí están sin conexión, son tubulares, están sin conexión. Aquí están ramificadas o conectadas, aquí hay conexión, con conexión, ¿ok? Y eso tiene una función, ahorita te voy a explicar por qué están conectadas. Tercero, esto es voluntario, es el único voluntario y están unidos al esqueleto por tendones. Y mira, acá tengo una imagen histológica, ¿ok? Listo. Ahora, ¿por qué? Escúchame, ¿por qué estos están unidos sin conexión? Si no están en forma lineal. Mira, estos están en forma lineal. Porque hacen una fuerza secuencial. Escúchame, su fuerza es secuencial. Su fuerza es uno jalando al otro, jalando al otro, jalando al otro. Es como que este jala a este, jala a este, jala a este y el movimiento es lineal. Aquí el movimiento, como es una fuerza secuencial, el movimiento es lineal. Ojo, otra vez sígueme. Sí, pero generalmente es más uno o dos, pero en este caso suelen ser varios, suelen ser muchísimos, ¿ok, Fox? En el caso para efectos de examen, a ti te van a preguntar uno o varios, así a secas, ¿ok? Entonces, aquí las fibras están ordenadas secuencialmente porque una estimula a la otra y esta estimula a la otra, se estimulan una tras otra. Es un movimiento lineal. Es voluntario y está unido al hueso. ¿Ok? Listo. En cambio, el cardíaco también está reunido. Pero mira, estas uniones, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas uniones? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llaman esas uniones? Tiene un nombre, ¿ah? Esas uniones se llaman discos intercalares. Intercalares. ¿Ok? Discos intercalares o discos en Z también le llaman, ¿ok? O las uniones Z son uniones comunicantes entre células. ¿Por qué? Porque, mira, para que esta célula se contraiga, tiene que avisarle a la otra, y esta a la otra, y esta a la otra. En cambio, si una célula aquí se contrae, puede hacer que esta se contraiga al mismo tiempo, y esta puede hacer que esta se contraiga al mismo tiempo, y esta le hace a esta, y en conclusión, mira, todas se contraen al mismo tiempo. Aquí no es una fuerza secuencial, es una fuerza unida. Como es una fuerza unida, es un movimiento en conjunto. A ese movimiento en conjunto en medicina le llamamos sin sitio. Es un movimiento en bloque. Es un movimiento unido. ¿Por qué? Porque si el corazón se contrae por un lado y no por el otro, y no se contrae todo al mismo tiempo, genera coágulos. Y al generar coágulos, eso es peligroso y se va al cerebro y pues te da un infarto. Entonces, el movimiento tiene que ser armónico. Cuando el movimiento es así rítmico, es un movimiento unido, en conjunto, un movimiento en sin sitio, es un movimiento en bloque. Si, por ejemplo, el corazón se contrae así, mira, eso se llama arritmia. ¿Ok? El corazón es rítmico y está regulado de una forma involuntaria. Está regulado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, pues. El sistema nervioso simpático es el que se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de bajarme la fuerza cardíaca, la frecuencia y la fuerza. ¿Ok?
Está regulado por el sistema autónomo. Por otro lado, tenemos el músculo liso. Y el músculo, en este caso, vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta lo que vendría a ser que es redondo. Y como es redondo, la contracción tiene forma fusiforme, mira. No tiene las fibras ordenadas, tiene las fibras de actina y miosina son concéntricas. Entonces es una fuerza hacia adentro. Como es una fuerza hacia adentro, es un movimiento sobre todo para lo que vendría a ser, es una fuerza concéntrica. Y es como que busca que las cosas se aprieten, como busca que el movimiento sea, es un movimiento para expulsar cosas. Y lo voy a encontrar siempre en el ojo, en las glándulas, en las vísceras, ¿ok? Toma el screenshot al toque, toma el screenshot. Es más, el tejido cardíaco tiene uno o dos núcleos, está en el corazón. Están los discos intercalares, es un movimiento voluntario. El esqueleto es multinucleado, tiene los núcleos periféricos, eso también es importante, ¿ah? Tiene los núcleos periféricos y tiene un movimiento voluntario, ¿no? Listo. Ya para cerrar, chicos, vamos a hablar un poquito rapidito nomás de la sarcómera, ¿ok? Esto es puntual nomás. Las partes de la sarcómera, es que lleves. Y pasamos a nervioso, que es rapidísimo y cerramos. La actina es lo rojo, la miosina es la azul. Otra vez, ¿ah? Mira, repito. La actina es esto de acá. La actina es lo rojo. Actina es lo rojo. ¿Ok? Y la miosina es lo azul. Listo. La miosina es lo azul. Entonces, la actina y la miosina. ¿Cómo funciona? La contracción muscular se da como un resorte. Mira, préstame atención, ¿ah? La contracción muscular se da como un resorte. Acá hay una proteína y acá hay otra proteína. Cuando estas proteínas se unen y luego se jalan, mira, terminan así, verticales. Es como un resorte. Este lo jala para que avance y terminan así, paralelas. Entonces, mira, la zona donde solo hay actina, la zona donde solo hay actina, que se ve súper delgado, solo actina, se llama banda I. Banda I. La zona donde solo hay actina se llama banda I. Ojo, la zona donde solo hay actina se llama banda I. La zona donde está la miosina, escúchame, la zona donde está la miosina, pero no solo está la miosina, hay un poquito de actina, pero no me importa. La zona donde está la banda I, mejor así, ¿ah? La zona donde solo está la miosina, solo la miosina, se llama la banda A. La banda H, sorry, la banda H o zona H. Ok, se llama la zona H o banda H. Listo. ¿Ves? Mira, la banda H vendría a ser esta zona de acá, que se ha quedado siempre descubierta. Mira, esta zonita de acá. Que aquí la banda H es un poco más grande. Mira, acá la banda H es un poco más grande. La zona H o banda H. ¿Ok? En cambio, la zona donde están ambas, tanto actina y miosina, actina rodea miosina, a eso se le llama la banda A. Ojo, ¿ah? Ahí incluyo toda la miosina y la actina que está en relación con ella. Listo. Entonces, así más o menos funciona. Si es solo actina, eso es banda I. Si es solo miosina, eso es banda H o zona H. Y la zona que comparten ambas se llama banda A. En la contracción muscular, la banda A permanece constante. La única zona que disminuye, si te das cuenta, mira, la banda I es la que disminuye en contracción. La banda I disminuye en contracción. ¿Ok? La banda I disminuye en la contracción. Pasa de una banda I larga a una banda I que se pasa a la mitad. ¿Ok? Eso de ahí es la que disminuye en contracción. Pregunta de examen. La banda H, entre comillas, también puede reducirse en contracción. La única que nunca se reduce es la banda A. ¿Ok? Esta se mantiene igual. Recuerda, esta se mantiene igual. ¿Ok? Listo. Esta se mantiene igual. Entonces las otras pero la que más se reduce en contracción es esta. Esta es la que más se reduce. Es la que más se reduce, ¿ok? Listo.
Esa es la primera cosa que te pueden preguntar en los exámenes. La segunda, que es la línea Z. La línea Z es el inicio y el fin de una sarcómera, ¿ok? El límite es la línea Z. Y la línea Z es una zona solo de actina. Así que lo voy a poner acá arriba. ¿Ok? Listo. Una sarcómera va de línea Z a línea Z, ¿ok? Y aquí tenemos las proteínas. Tenemos varias. La que a mí me importa aquí son las tropomiosinas. Las troponinas y las tropomiosinas, ¿ok? De todas estas está la troponina C y la troponina I. La troponina C y la troponina I tienen dos funciones puntuales. La C es la que se va a unir al calcio. Para que este movimiento se dé, tiene que estar el calcio ahí. Si no hay calcio, no va a funcionar. Y la troponina ahí es la inhibitoria, la que va a hacer que se libere. Y se libera por calor. Se libera por calor, ¿ok? Si tú quieres relajar un músculo, tienes que ponerle calor. La troponina C es la proteína de la contracción. La proteína, la troponina I es la proteína de la relajación. Irónicamente, la que encuentro en los infartos es la troponina I, porque el tejido muerto ya no se puede relajar. La troponina I, es la que es dosable en infartos de corazón, infartos cardíacos. Ojo, ¿ah? Datito, ese es datito para ti. Listo, tómale foto, tómale foto, tómale foto. Con esto hemos acabado músculo. Vamos rapidito a nervioso y hacemos las preguntas, ¿ok? Vamos rapidito a nervioso y hacemos las preguntas, chicos. Al toque, al toque, al toque, al toque, al toque. Apúrate, 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 apúrate. Ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos. Ya vamos a acabar, muchachos, muchachos. Listo. Y es que se cumple en el disco Z. En el disco Z se cumple que sean lo que vendría a ser. El disco Z viene a ser los discos intercalares. Es el otro nombre, ¿ok? Eso es lo importante. El disco Z es el otro nombre de las uniones intercalares. Listo. Siguiente. Lo tiene en el corazón. Ya, siguiente. Vamos a nervioso. En el tejido nervioso, aquí acuérdate, el tejido nervioso, origen. Primero, repito, tejido nervioso, origen. Las fijas nomás, endodermo, porque este tejido es rapidito. Es ectodermo, ¿ok? Y el tejido nervioso está formado por dos cosas, neuronas y neuroglías, ¿ok? Neuronas y neuroglías. Entonces, este tejido nervioso va a tener algunas propiedades rapiditas, ¿ok? Entonces, este tejido nervioso tiene un origen ectodérmico, excepto una célula, pregunta de examen, excepto la microglia. Porque la microglia viene del mesodermo, porque es un macrófago. ¿Ok? Pregunta de examen, ¿ah? Todo el sistema nervioso tiene el ectodermo excepto la microglia, es la única que tiene origen mesodermal. Propiedades, tiene la propiedad de irritabilidad, porque responde a estímulos. ¿Ok? Las unidades son las neuronas, que se van a encargar de la sinapsis. Y las neuroglías van a ser las que se encargan de adosar esta. ¿Cuáles son? Empezamos, astrocito. El astrocito viene a ser la célula que va a conformar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la barrera de filtro, es un filtro de nutrientes, es un filtro de nutrientes y toxinas para que las neuronas no se contaminen. Y toxinas, ¿ok? Listo. Luego tenemos a lo que vendría a ser las células de la vaina de mielina. Y ahí tenemos lo siguiente. Si estamos en el sistema nervioso central y es para varias células, o sea, es mielina para varias células, a eso se le llama oligodendrocito. Pero si es para el sistema nervioso periférico y además es solo una célula, y para una célula, eso se llama célula de Schwann. De Schwann. De Schwann. Ahí está. Célula de Schwann, ¿ok? Listo. Acuérdate, así se forma la vaina de mielina, ¿ah? Ojo, ¿ah? Tenemos los astrocitos, tenemos a lo que vendría a ser La vaina de mielina, ¿de qué está formada, profesor? De esfingo. ¿La mielina qué cosa es? Es un esfingolípido. Es un esfingolípido que ayuda a lo que vendría a ser acelera la transmisión. ¿Ok? Acelera la transmisión nerviosa. Listo. Otra célula que tenemos, chicos, aparte, la célula ependimaria. Ependimaria. Es para revestir conductos. Es como un epitelio, pero sin ser epitelio, ¿ok? Listo, esas son las células más importantes. Los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann y el revestimiento. Y por último, la microglia. La microglia va a ser la célula de defensa. Es el macrófago del sistema nervioso, ¿ok? Listo.
Las de sostén también suelen ser los astrocitos, ¿ok? Barrera hematocefálica más sostén. Listo. Tienen esas dos funciones. Muy bien, ¿ah? Buen dato. Ahí tenemos a, esos son los datitos de todas las células, ¿ok? La neurona puede ser de distintos tipos. La neurona puede ser, por ejemplo, esa que tiene ahí. Si tenemos, mira, rapidito, rapidito, si tenemos, este es el núcleo, este es el axón. Tiene una zona, una zona, una zona. Este es un tipo de neurona. Tenemos, si por ejemplo tiene solo uno. Los seres vivos no tenemos neuronas unipolares, ¿ah? Ojo, los mamíferos no tenemos unipolares. Esto de acá es 2 bipolar. Esto de aquí es, parece uno, pero no es uno. Y luego lo otro es que, mira, son varias entradas y sale una más grande. Entonces, mira, cuando son solo dos, se le llama neurona bipolar. Tiene solo dos ramitas afuera. La neurona tiene un cuerpo, que también se llama soma o pericarión, y tiene algo que se llama neuritas, que pueden ser aferentes, o sea, traen información, o pueden ser eferentes. Si son aferentes, se les va a llamar dendritas. Si son eferentes, se les va a llamar axones. ¿Ok? Ojo, mira, ahí te doy esos datos, ¿ah? Entonces, de acuerdo a su tipo de neuritas, puede ser bipolar si tiene dos, pseudo monopolar porque pareciera que tiene uno, pero se divide en dos, pseudo monopolar, y tenemos a las neuronas multipolares. Multipolar. Profe, y estas unipolares, los mamíferos, los animales, los mamíferos, ¿ya? Los mamíferos no tienen unipolar. Recuerda eso. ¿Ok? Listo, tómale foto, tómale foto, tómale foto. Con esto cerramos ya. Eso es todo lo del sistema nervioso. ¿Ok? Y esto también produce LCR, sorry. Ahí está. El líquido cefalorraquídeo. Tómale foto, tómale foto. Y con eso podemos resolver todas las preguntas, chicos. ¿Ok? Listo, empezamos al toque. Pregunta uno. Rapidito, pregunta uno. Ya para irnos al toque. Nos quedan 3 minutos antes de que te vayas. Acá te dejo un esquemita. Te dejo un esquemita de todas las células que hay, como te decía. Y vamos a hacer las preguntas como siempre. Al toque. Pregunta uno. Espere, ya, saca tu hoja, saca tu hoja. Durante una infección bacteriana aguda se obtiene, ya, te dice bacteriana aguda, bacterias agudas, ¿qué marcas? ¿Qué marcas? Bacterias agudas, ¿qué cosa es? Dedito, neutrófilo, pues. Bacterias agudas es dedito, neutrófilo, acuérdate. Bacterias y agudas. Dos, Huguito compara dos tipos de neurona. A ver, te dice que hay una que tiene mielina y otra que no tiene mielina. ¿Para qué sirve la mielina? Para una conducción acelerada, también llamada conducción saltatoria. Y esos espacios donde no hay mielina se llaman nódulos de Rambier. ¿Ok? Conducción saltatoria. Acuérdate, eso se llama conducción saltatoria a través de los nódulos de Rambier. Tercero, tenemos a lo que sería Jordi revisa información del sistema ABO. El sistema ABO es como el glóbulo rojo tenga en su membranita el anticuerpo. Lo van a ver después en biología pura. ¿Ok? Si tú tienes, por ejemplo, en la membrana del glóbulo rojo el grupo A, tienes un antígeno A, vas a ser grupo A. Si tienes antígeno B, grupo B. Si tienes ambos, antígeno AB. Si no tienes ninguno, antígeno cero. Como no le gusta decirle cero acá, es O. Si tienes el antígeno D, eres positivo. Si no tienes el antígeno D, eres negativo. Ahí aparece el O positivo, O negativo y todo eso, ¿ok? Clave, dedito. ¿Por qué? Porque es verdadero, verdadero, falso. El grupo sanguíneo O no posee antígenos A ni membrana en los eritrocitos. Exacto. Una persona del grupo AB debe recibir sangre de cualquier tipo de sistema ABO. Exacto. ¿Y los anticuerpos del sistema ABO se encuentran adheridos a la superficie? No, falso. 4. Esto está fácil para ti. 4. ¿Cómo se llama la proteína de transporte de gases en el eritrocito? ¿Cómo se llamaba esa proteína? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas al toque? ¿Cómo se llama? Hemoglobina. Hemoglobina. Acuérdate. Hemoglobina. 5. En el laboratorio de la academia, Marquito aplica una sustancia. Y esa sustancia, en este caso, bloquea los canales de calcio y los canales de sodio. Y sodio era para iniciar el impulso nervioso. ¿Te acuerdas? Sodio es para despolarización. Besito. ¿Ok? Se ha bloqueado la despolarización. 6. Durante una clase de anatomía tenemos, aquí hay dos respuestas correctas, ¿ok? La A y la B. Los eritrocitos maduros carecen de núcleo, exacto, y mitocondrias, lo que favorece el transporte de oxígeno. Y los leucocitos participan en la defensa del organismo mediante mecanismos específicos e inespecíficos. Las dos están bien, ¿ok? 6, 7.
Aquí, ¿cuál es el objetivo? Protrombina, atrombina, fibrina. ¿Ok? Esa es la manera en la que volvemos al fibrinógeno fibrina. Ese es el mecanismo, clave besito. 8. Estos espacios se llaman nodos de Rambier, recuerda. Esos espacios sin mielina se llaman nódulos de Rambier. 9. George es un paciente que presenta sangrados frecuentes. Sangrados frecuentes me van a dar después hemorragias prolongadas. 10. Huguito observa una imagen, tres preparaciones histológicas. En este caso, a ver, vamos a tener que la clave vendría a ser músculo cardíaco, automatismo y resistencia a la fatiga debido a abundantes mitocondrias, ¿ok? Esa es la pregunta correcta, clave casita, porque el corazón nunca se cansa. 11. Te hablamos ahí de lo que sería el transporte, ¿no? De las neuronas. En este caso... Yo te expliqué una vez que era por los neurotransmisores. Si bloqueamos ese ingreso de los neurotransmisores, bloqueamos todo el impulso nervioso. Entonces ahí clave besito, ¿ok? Porque se bloquea el impulso nervioso. 12. Vamos a tener después que Tadeo, tenemos que, primero, el músculo cardíaco presenta uniones de discos intercalares, verdadero. El músculo liso se debe al retículo sarcoplásmico, fuente de calcio, verdadero. Falso, falso. El retículo liso, el músculo liso depende principalmente del sarcoplásmico, no, depende de la calmodulina. Y tercero, las fibras del músculo esquelético muestran organizaciones ancómenas, verdadero. Clave, casita. 13. Rapidito, 13. Aquí te hablamos de el eritograma dentro de los parámetros normales con leve aumento de número de eritrocitos, ¿no? Hay un leve aumento porque es de 6 a 6,12. Clave casita. 14. Durante una evaluación histológica, aquí la única verdadera es 4. O sea, la clave es dedito. ¿Por qué? Porque en este caso te dice analiza los siguientes enunciados y los eosinófilos son los principales de la liberación de histamina durante reacciones alérgicas. 4, exacto. B. ¿Qué te está pidiendo aquí? ¿La incorrecta o la correcta? Con esta información él le dice, ah, el incorrecto es la 4 pues, ¿no? Porque el que más produce no es el eosinófilo, es el mastocito, es el mastocito. Ese es el que más libera histamina, ¿ok? Las demás están bien. Y 15 te hablan sobre las infecciones y ahí tenemos la disminución de TCD4 en el VIH, pues, ¿no? Como disminuyen esas células, hay una debilidad de la respuesta inmune. Tarea, al toque. Te las dejo para que practiques. Uno, C. 2, enano. 3, besito. 4, besito. 5, avión. 6, avión. 7, besito. 8, avión. 9, casa. 10, avión. Listo, chicos. Hemos corrido, pero hemos terminado. Tómale foto a las preguntas, tómale foto a las preguntas. ¿Ya? Las dejo descansar, chicos. Sorry, sorry. Tómale foto a las preguntas, tómale foto a las claves. ¿Quieres más? Dice, ¿quieres más, Fox? Nos falta más, nos falta más. Ya, chicos. Tutora. Tengo que ir al otro salón. Profesor.